Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. Todo comenzó cuando decidí terminar con Marcos. Llevábamos casi 3 años juntos, y aunque al principio era atento, divertido y cariñoso, con el tiempo se volvió posesivo, celoso y controlante. Yo tenía 27 años y trabajaba en una agencia de publicidad. Él, en cambio, era técnico informático y pasaba la mayor parte del día en casa, revisando redes sociales, viendo lo que hacía la gente, incluyéndome a mí. Cuando le dije que ya no quería seguir con él, su rostro cambió por completo. No gritó, no lloró, solo me miró con una calma que me heló la sangre y dijo: «Si te vas, no vas a poder escapar de mí». Pensé que era una amenaza vacía, producto de la rabia del momento. Empaqué mis cosas y me mudé al departamento de una amiga, Lucía, que me ofreció su sofá por unos días. Bloqueé su número, lo eliminé de mis redes y hasta cambié mi rutina. Pero a los pocos días empecé a notar cosas extrañas. Una noche, mientras mirábamos una película, mi celular vibró con un número desconocido. El mensaje decía: «Esa blusa te queda bien, pero el color rojo te favorece más». Me quedé helada. En ese momento llevaba puesta una blusa blanca. No podía ser casualidad. Salí al balcón para mirar a la calle, pero no vi a nadie. Le mostré el mensaje a Lucía y tratamos de reírnos, diciendo que debía ser una broma. Aún así, esa noche no dormí. Al día siguiente noté que mi cuenta de Instagram se había cerrado sola. Intenté ingresar y no pude. La contraseña había cambiado. Lo mismo pasó con mi correo. Empecé a sospechar que Marcos había usado sus conocimientos de informática para entrar en mis cuentas. Lo enfrenté por WhatsApp desde el teléfono de mi hermana y solo me respondió con un emoji. Una carita sonriente. Puse una denuncia por acoso digital, pero la policía no hizo mucho. «No hay pruebas suficientes», me dijeron. Decidí dejarlo pasar, pero lo peor fue cuando empecé a sentir su presencia física otra vez. Una tarde, al volver del trabajo, encontré la puerta del departamento entreabierta. Pensé que Lucía había olvidado cerrarla, pero al entrar me di cuenta de que no faltaba nada, excepto una foto mía de la repisa. Era una donde salía sonriendo con mi perro. La encontré más tarde, cuidadosamente doblada dentro de mi bolso. Esa noche alguien golpeó la puerta 3 veces, despacio, como si quisiera asegurarse de que escuchara. Cuando miré por la mirilla no había nadie, pero sobre el felpudo había una rosa roja, mi color favorito. Fue entonces cuando entendí que Marcos no solo me estaba vigilando. Estaba dentro de mi vida otra vez, de una forma más oscura, más calculada, y por primera vez sentí verdadero miedo. Durante los días siguientes, mi vida se convirtió en una rutina de paranoia y sobresaltos. Cada vez que salía del trabajo miraba hacia los costados antes de cruzar la calle. Cada vez que llegaba al departamento, revisaba la cerradura y las ventanas. Lucía intentaba calmarme, pero incluso ella comenzó a inquietarse cuando encontró su ropa interior revuelta, como si alguien hubiera estado hurgando en sus cajones. Una noche, mientras preparábamos la cena, sonó el timbre. Lucía fue a abrir, pero no había nadie. En el suelo, un sobre blanco sin remitente. Dentro, había una fotografía impresa de mí caminando hacia el trabajo. Era reciente. Llevaba la misma chaqueta que tenía puesta ese día. En la parte de atrás, un mensaje con letra firme. «Te dije que no ibas a escapar de mí». Llamé a la policía de nuevo. Vinieron, revisaron el sobre y prometieron investigar, aunque noté que uno de los agentes apenas contenía una sonrisa escéptica. Nos recomendaron mantener la calma y reportar cualquier nuevo contacto. Esa noche no dormimos. Lucía decidió instalar una cámara de seguridad frente a la puerta, una de esas baratas que se conectan al celular. Yo me sentí un poco más tranquila, hasta que revisé las grabaciones al tercer día. A las 3 de la madrugada, alguien apareció en el video. La figura estaba de pie frente a la puerta, inmóvil. No se veía bien el rostro, pero el cuerpo era inconfundible. Su postura, el modo en que ladeaba la cabeza, era Marcos.
Lo más aterrador fue que la cámara se apagó justo cuando parecía que se acercaba al lente. La grabación se cortó abruptamente. Cuando despertamos al día siguiente, el timbre estaba desconectado y el felpudo había desaparecido. Decidí irme del departamento por un tiempo. Lucía me ayudó a empacar y me fui a casa de mi madre, en el otro extremo de la ciudad. Cambié el número de teléfono, cerré mis redes, borré todo rastro digital. Durante una semana no pasó nada. Creí que finalmente había logrado desaparecer de su radar. Hasta que un día, al llegar del trabajo, mi madre me dijo que había venido un técnico del servicio de internet a revisar el router. No lo había pedido nadie. Ella, inocente, lo había dejado pasar. Según le contó, estuvo ajustando la señal por unos 20 minutos. Me mostró el comprobante que había dejado. No tenía logo ni firma, solo un nombre escrito con lapicero azul. Marcos A. Esa noche, mi computadora se encendió sola. La pantalla mostraba una carpeta en el escritorio que yo no recordaba haber creado. Se llamaba Nosotros. Dentro, había decenas de fotos mías tomadas desde distintos ángulos, muchas dentro de mi propia casa. Algunas eran recientes, otras parecían capturas de momentos que yo no recordaba haber vivido. Ahí fue cuando me di cuenta de algo que me heló por completo. En varias de esas imágenes, Marcos estaba detrás de mí, borroso, como si hubiese estado siempre ahí, observando, esperando el momento exacto para hacerme saber que nunca se había ido. Después de ver esas fotos, mi cuerpo entero se paralizó. Sentí un vacío en el estómago, una sensación viscosa de terror que me recorrió la espalda. Mi madre, al verme tan pálida, me preguntó qué pasaba. No quise decirle la verdad. No quería asustarla. Solo le pedí que nos fuéramos a dormir temprano y que cerrara con llave todas las puertas y ventanas. Esa noche escuché pasos, no dentro de la casa, sino afuera, en el patio. Los pasos eran lentos, pesados, como si alguien caminara deliberadamente sobre la grava para asegurarse de que lo oyera. Me levanté, tomé el celular y grabé unos segundos desde la ventana. No se veía nada, pero los pasos continuaban. De pronto el sonido cesó. Me quedé mirando hacia la oscuridad, sin atreverme a respirar, y entonces escuché una voz baja, apenas un susurro. Te encontré. Desperté a mi madre y llamamos a la policía. Vinieron de inmediato. Revisaron todo el terreno, pero no hallaron a nadie. Uno de los agentes me preguntó si tenía problemas con algún ex o alguien que pudiera tener motivos para acosarme. Cuando dije el nombre Marcos, el otro policía levantó una ceja y revisó algo en su tableta. ¿Marcos Álvarez?, preguntó. Asentí. Este hombre falleció hace 6 días. Un accidente en moto. Sentí que el suelo se me hundía. No podía ser. Si eso era verdad, ¿cómo explicaban los mensajes, las fotos, las visitas nocturnas? Me temblaban las manos. Les pedí que comprobaran bien la información y me mostraron una nota del hospital confirmando su muerte. No tenía sentido. Intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia, que alguien más me estaba acosando, usando su identidad, sus fotos, sus métodos. Pero cuando abrí la carpeta Nosotros nuevamente, había un nuevo archivo, con fecha de esa misma noche. Era un video, lo reproduje. La imagen estaba temblorosa, tomada desde fuera de mi ventana. Se veía mi habitación con la luz tenue y yo, durmiendo. La cámara se acercaba lentamente hasta el vidrio, y en el reflejo se veía un rostro que no debía estar allí. El suyo, Marcos. Pero no se veía vivo. Su piel estaba pálida, el cuello inclinado en un ángulo imposible. Grité tan fuerte que mi madre corrió a mi habitación. Cuando quiso ver el video, la carpeta ya no existía. Había desaparecido por completo del escritorio. Durante días no pude dormir. Los pasos en el patio seguían escuchándose. Un día, harta de vivir con miedo, fui al cementerio donde lo habían enterrado. Quería cerrar el ciclo, enfrentar el horror. Su tumba estaba fresca, la tierra removida. Pero lo que me heló la sangre fue ver algo allí. Mi bufanda, la que había desaparecido de mi armario semanas atrás, cuidadosamente doblada sobre la lápida. En el mármol, escrito con marcador rojo, una sola frase: nos veremos pronto. Desde esa noche no volví a sentirme sola, pero tampoco segura. Después de visitar la tumba de Marcos, todo se volvió más extraño. Ya no eran solo pasos o mensajes.
Era la certeza constante de que algo o alguien me seguía. Me mudé con mi madre a casa de una tía en otra ciudad, pensando que poner kilómetros de distancia bastaría. Me equivoqué. La primera semana fue tranquila. Empecé a salir, a respirar otra vez, hasta que un martes, al llegar del trabajo, encontré un sobre en el buzón sin remitente. Dentro había una copia impresa de la foto de su tumba. Y sobre la bufanda, una nueva nota escrita con marcador rojo. Ya estoy más cerca. Fui a la policía de nuevo, esta vez a la comisaría local. Llevé el sobre, la foto, conté todo lo que había pasado. Me miraron con incredulidad. Uno de los agentes más joven trató de ayudarme. Pidió revisar las cámaras de la calle donde vivía. 2 días después me llamó para que pasara por la estación. Cuando llegué, estaba pálido. Tienes que ver esto. En la grabación se me veía a mí saliendo del edificio esa mañana. Y detrás, a unos metros, una figura alta con capucha. Caminaba con lentitud, siempre a mi espalda. Cuando el agente detuvo el video y amplió la imagen, el rostro era visible aunque borroso. Era Marcos, no había duda. El policía cerró el archivo, me miró y dijo, «Esto no tiene sentido». El cuerpo de ese hombre fue incinerado. No tuve palabras. Esa noche, de regreso a casa, noté algo diferente. Mi habitación olía a su perfume. Ese aroma que conocía tan bien, mezcla de jabón barato y tabaco. Sobre la almohada una flor marchita. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente mi madre insistió en llevarme a un psicólogo. Accedí. El doctor, un hombre sereno, me escuchó durante 1 hora. Cuando terminé, escribió algo en su libreta y me preguntó si podía revisar los mensajes y correos que había recibido. Le mostré todo. Revisó uno por uno. Y al final, me miró con una expresión que no olvidaré jamás. Estos mensajes, todos fueron enviados desde tu propio número. Sentí un nudo en el estómago. Revisamos juntos los registros de envío. Efectivamente, las llamadas, los correos, los mensajes habían salido desde mis propios dispositivos. Yo no recordaba haberlos escrito. El doctor habló de estrés postraumático, disociación, ansiedad. Dijo que la mente, bajo presión, puede fabricar amenazas con rostro conocido. Pero cuando le mostré la grabación de las cámaras, guardó silencio. Me pidió una copia para analizarla. Días después me llamó. «Necesito hablar contigo», dijo. Su voz sonaba distinta, tensa. Cuando llegué a su consultorio, me mostró la misma grabación, pero esta vez en cámara lenta. Al final del video, justo cuando la figura pasaba frente a un escaparate, el reflejo mostraba algo que me paralizó. Detrás de la figura encapuchada, venía otra mujer, yo, pero con una expresión vacía, los ojos fijos, sin parpadear. El doctor me dijo algo que aún me retumba en la cabeza. Quizás Marcos no fue el único que no aceptó el final. Desde entonces, me observo en cada espejo. A veces, cuando paso frente a uno, mi reflejo tarda unos segundos más en moverse, y por las noches escucho susurros detrás del cristal. Una voz que no sé si es la suya o la mía. Cuando terminé con Diego, creí que lo más difícil sería acostumbrarme a la soledad. No imaginaba que el verdadero infierno comenzaría después. Vivíamos juntos en un pequeño departamento de alquiler, en el 5º piso de un edificio viejo en el centro de la ciudad. Yo trabajaba en una tienda de ropa. Él supuestamente hacía trabajos freelance, aunque la mayoría del tiempo lo veía encerrado, bebiendo cerveza y revisando mi celular cuando yo dormía. Una noche, tras una de sus crisis de celos, me acusó de mirar demasiado a un cliente. Me empujó contra la pared. No me pegó, pero la mirada que me lanzó me hizo entender que era cuestión de tiempo. Al día siguiente, empaqué lo que pude y me fui a dormir al sofá de una amiga. 2 semanas después encontré un pequeño estudio en el mismo barrio, casualmente, en el edificio de al lado. No lo hice a propósito. Era lo único que podía pagar. No pensé que él llegaría a enterarse, pero lo hizo. La primera vez que noté algo extraño fue una tarde al llegar del trabajo. En el buzón había un sobre con mi nombre. Dentro una nota escrita con letra infantil. «Te veo todos los días». Pensé que era una broma de algún vecino, hasta que al levantar la vista vi, a través de la ventana del edificio de enfrente, una sombra tras una cortina.
la silueta de un hombre observándome. Esa noche soñé con él. Estaba parado frente a mi cama, sin decir nada. Solo me miraba. Cuando desperté sudando, el reloj marcaba las 3:11. No podía dormir, así que me levanté a beber agua. Y entonces lo vi. En la ventana del baño, en el edificio de enfrente, alguien encendió un cigarrillo. El brillo del fuego iluminó su rostro. Era Diego. Al día siguiente fui al trabajo con los nervios destrozados. Mis compañeras me decían que debía denunciarlo. ¿Pero qué prueba tenía? Nadie puede denunciar a un hombre por encender un cigarrillo en su casa. Pasaron los días. Una noche escuché pasos en el pasillo del edificio, justo afuera de mi puerta. Eran lentos, arrastrados. Me quedé inmóvil en la cama. De pronto un golpecito suave como con los nudillos. Se repitió 3 veces. «Sé que estás ahí», susurró una voz. Era la suya, no respondí. Llamé a la policía temblando, pero cuando llegaron, no había nadie. Aún así, los agentes me recomendaron cambiar la cerradura. Lo hice al día siguiente, aunque algo dentro de mí sabía que no serviría de nada. Esa noche, cuando volví a casa, la puerta estaba cerrada, pero la llave entraba con dificultad. Al abrir encontré mi ropa tirada por el suelo, los cajones abiertos y en el espejo del baño, escrito con vapor: «Nunca debiste irte». Llamé a la policía otra vez. Dijeron que probablemente había sido una broma pesada, que no había signos de forzamiento, pero yo sabía que Diego había estado allí, porque sobre la mesa había una colilla de cigarrillo, la misma marca que él fumaba, y en mi bandeja de entrada un correo nuevo sin remitente, sin asunto, solo una línea: «Me gusta este edificio». Después de esa noche empecé a perder la noción del tiempo. Vivía con miedo. Dormía con las luces encendidas y revisaba la cerradura cada hora. Aún así, no podía evitar sentir que alguien me observaba, incluso cuando las cortinas estaban cerradas. Una mañana, al salir de casa, me crucé con el portero. Me preguntó si mi novio seguiría visitándome de madrugada. Me quedé helada. «¿Qué novio?», le pregunté. «El que viene con gorra y capucha», respondió encogiéndose de hombros. «Siempre llega después de la medianoche, sube y se va al rato». Pensé que tenía llaves. No supe qué contestar. Apenas logré llegar al trabajo. Pasé todo el día revisando el teléfono, esperando un mensaje, una amenaza, algo, pero no llegó nada. Esa noche llamé a un cerrajero para cambiar nuevamente la cerradura. Cuando terminó me miró serio y dijo: «Señorita, esto ya estaba cambiado hace poco». Y miré. Sacó de la cerradura una copia torcida de mi propia llave. Alguien intentó forzarla desde dentro. Mi estómago se cerró. Lo único que quería era salir corriendo, pero no tenía dinero suficiente para mudarme otra vez. Así que decidí instalar una cámara en el pasillo, justo apuntando a la puerta. Una pequeña cámara con visión nocturna. La primera noche no pasó nada. La segunda tampoco. Pero la tercera, cuando revisé el video a la mañana siguiente, el corazón se me detuvo. A las 2:46 a.m., alguien apareció frente a la cámara. Llevaba una capucha gris y una linterna en la mano. Se inclinó, sacó algo de su bolsillo, una copia de la llave, y comenzó a probarla en la cerradura. No logró abrir, pero justo antes de irse, levantó la cabeza y miró directamente al lente. La luz de la linterna iluminó su rostro. Era Diego. Llevé el video a la comisaría. Esta vez los agentes me tomaron en serio. Uno de ellos prometió hacer una visita al edificio de enfrente. Me sentí algo más segura, hasta que esa misma noche recibí un mensaje en mi celular desde un número desconocido. «No debiste mostrarles el video». Cuando llamé al número, sonó un teléfono en el pasillo, justo afuera de mi puerta. Pasé el resto de la noche encerrada en el baño, con el pestillo echado, escuchando pasos. No sé cuánto tiempo estuve allí. Al amanecer, cuando me animé a salir, encontré el teléfono frente a la puerta. Era un modelo viejo, de esos con tapa. En la pantalla decía «1 video recibido». Lo abrí con manos temblorosas. El video mostraba mi departamento grabado desde afuera. Yo dormía en el sofá envuelta en una manta. La cámara se acercaba lentamente hasta quedar frente a la ventana. En un momento mi cuerpo se movía como si sintiera algo, y una voz masculina susurraba desde el otro lado del vidrio: «Tranquila, ya casi estoy dentro». Apagué el teléfono, lo lancé al piso y salí corriendo.
Bajé las escaleras descalza, llorando hasta llegar a la calle. Me refugié en una cafetería abierta toda la noche, donde pasé las horas mirando la puerta, esperando verlo entrar. Pero no lo hizo. Cuando volví al amanecer, la cámara que había instalado en el pasillo ya no estaba. En su lugar, colgaba una nota pegada con cinta. No necesitas grabar. Yo te miro mejor que eso. Después de aquella nota ya no dormí más en el departamento. Pasé 3 noches en un hotel barato, con las cortinas cerradas y el celular apagado. Pensé en dejar el trabajo, en irme de la ciudad, en desaparecer, pero la realidad era simple. No tenía dinero ni a dónde huir. El tercer día la policía me llamó. El agente que había tomado mi caso sonaba serio. «Necesito que venga a la comisaría», me dijo. «Encontramos algo». Cuando llegué, me mostró unas fotos. Eran imágenes tomadas desde el techo del edificio donde yo vivía. En ellas se veía mi ventana, mi cama, incluso mis movimientos dentro del apartamento. Había una colchoneta vieja, comida enlatada, cigarrillos y una cámara montada sobre un trípode. «Diego vivía ahí arriba», dijo el agente. Llevaba semanas vigilándola. Sentí una mezcla de asco y alivio. Por fin lo habían descubierto. Les pregunté si lo habían detenido, pero me respondieron que no, que cuando subieron el lugar estaba vacío. Solo encontraron una nota. «No me busquen. Ella sabe dónde encontrarme». Me temblaban las manos. No quería saber nada más. Pedí permiso en el trabajo y empecé a empacar mis cosas para mudarme esa misma noche. Llamé a una empresa de mudanzas. Contraté un camión para el día siguiente y traté de mantener la calma. Esa noche, mientras guardaba mis cosas, el timbre sonó. Eran casi las 11. Al mirar por la mirilla no vi a nadie, solo una caja pequeña en el suelo, envuelta en papel marrón. Dudé, pero la curiosidad me ganó. Dentro había un teléfono viejo, igual al que había encontrado días antes. Se encendió solo, y un video comenzó a reproducirse. La imagen mostraba el techo del edificio. Diego sostenía la cámara con una sonrisa extraña, los ojos hundidos, el rostro sucio. «¿Te acuerdas cuando dijiste que te daba miedo que alguien te mirara mientras dormías?», decía con voz tranquila. «Ya no tienes que imaginarlo». Luego giró la cámara. Detrás de él había una puerta metálica oxidada. La abrió y bajó por unas escaleras oscuras. La cámara grababa su descenso, hasta que se detuvo frente a una puerta blanca. «Ya casi llego», susurró y empujó la puerta. Reconocí el lugar al instante, era mi departamento. En el video se escuchaba cómo entraba. Caminaba por el pasillo y se detenía frente a mi habitación. Yo estaba durmiendo. La cámara se acercó a mi rostro, muy despacio, hasta que solo se veían mis ojos cerrados. Luego apagón. Dejé caer el teléfono al suelo. Sentí que el aire se me iba. Revisé la puerta. Estaba cerrada con llave. Todo parecía normal, pero al mirar por la ventana, algo me heló la sangre. En el edificio de enfrente, justo en la ventana que antes fue suya, había una vela encendida, y en el cristal, escrito con algo rojo, se leía mi nombre. Llamé a la policía de inmediato. Llegaron en menos de 20 minutos, pero cuando subieron al apartamento de Diego, no había nada, ni rastro de él. Solo una pared recién pintada. Al rasparla, encontraron algo debajo. Decenas de fotos mías pegadas una sobre otra, como un mural de obsesión. Una de las fotos estaba más nueva que el resto. Era de esa misma noche, yo parada frente a la ventana mirando hacia ellos. Después de descubrir ese mural, la policía insistió en que debía irme del edificio de inmediato. Acepté sin pensarlo. Dormí esa noche en casa de una compañera de trabajo, mientras buscaba otro lugar. Tenía los nervios rotos, pero dentro de mí había una pequeña sensación de alivio. Ya no podía acercarse, ya lo estaban buscando, ya se había acabado. O eso creí. 2 días después, mientras revisaba mi correo, encontré un email nuevo. No tenía asunto ni remitente, solo un video adjunto. Dudé, pero lo abrí. La pantalla mostraba una toma borrosa del interior de un camión de mudanzas. El mío. Se veía mi cama, mis cajas y al fondo, una figura sentada entre las sombras. No se movía, pero cuando el video terminó, una frase apareció en blanco sobre negro. «No te vayas sin despedirte». Llamé a la policía otra vez. Dijeron que era imposible rastrear el correo. Provenía de un servidor extranjero.
Me recomendaron no responder y mantenerme en lugares públicos. Yo solo quería desaparecer. La empresa de mudanzas llegó esa tarde. Mientras cargaban las cajas, uno de los operarios me dijo algo que me heló. ¿Su novio también se muda con usted? ¿Qué novio? El que entró al camión hace rato. Pensé que era parte del equipo. Salí corriendo hacia la calle. El camión estaba cerrado. Los trabajadores juraban que no habían visto salir a nadie. Cuando lo abrieron revisamos cada rincón y no había nadie, ni siquiera un rastro. Pero en una de las cajas, la que contenía mis fotos antiguas, alguien había dejado un mechón de cabello atado con una cinta negra. Era mío. Esa noche dormí en un hotel. Me encerré. Puse una silla contra la puerta y traté de descansar. A las 3 de la mañana el teléfono del cuarto sonó. Nadie debía tener ese número. Contesté con la garganta seca. ¿Quién es? Silencio. ¿Quién habla? Repetí temblando. Entonces su voz. No te mudes todavía. Falta nuestra última noche. Colgué y desenchufé el teléfono. No dormí. Al amanecer bajé a recepción para revisar las cámaras. El recepcionista confundido me mostró la grabación. En ella se veía claramente cómo entraba al hotel la noche anterior. Pero había algo más. Unos segundos después de mí, otra persona entraba con gorra y mochila, caminando justo detrás, como si fuera parte de mi sombra. Cuando la imagen se congeló en su rostro, la piel se me erizó. Era Diego. Denuncié el hecho, cambié de ciudad y hasta de nombre. Pasé meses mirando por encima del hombro, saltando ante cualquier ruido, pero nunca volvió a aparecer, al menos no físicamente. Hace 3 semanas recibí una notificación en el celular. Un nuevo dispositivo había iniciado sesión en mi cuenta de streaming. El nombre del perfil era Nosotros. Empezó a reproducirse automáticamente una serie, justo desde el capítulo que había visto con Diego años atrás. Cerré la sesión, pero volvió a aparecer. Ahora cada noche, sin importar lo que haga, la tele se enciende sola a las 3:11 a.m., con ese mismo perfil activo. Y lo peor no es eso. Lo peor es que en la lista de usuarios conectados aparece mi dirección actual. Y justo debajo la suya. Siempre pensé que mi hermana Sofía tenía un tipo muy definido. Hombres tranquilos, trabajadores, de esos que parecen inofensivos. Por eso, cuando conoció a Iván, todos en la familia suspiramos aliviados. Era amable, educado y tenía un aire tímido que inspiraba confianza. Durante el primer año de relación fue un novio ejemplar. La acompañaba a todas partes, la cuidaba, le llevaba flores al trabajo, pero poco a poco esa atención se volvió otra cosa. Una vigilancia Sofía empezó a cambiar. Se volvió silenciosa, nerviosa. Si alguien la llamaba, miraba el celular antes de contestar. Decía que Iván se ponía celoso por tonterías. Cuando intenté hablar con él, me sonrió y me dijo, «Solo quiero lo mejor para ella». A veces hay que proteger lo que uno ama. La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. Un día, mi hermana apareció en casa con un ojo morado. Dijo que se había golpeado con una puerta, pero su voz temblaba. No me lo creí. La convencí de denunciarlo, pero al llegar a la comisaría se echó atrás. «No quiero problemas», murmuró. 2 semanas después desapareció. No respondió llamadas ni mensajes. Fui a su departamento, pero estaba vacío. En el suelo había un sobre con su nombre, dentro una carta. «No se preocupen por mí. Necesitaba alejarme. Estoy bien. Los quiero». La policía no encontró señales de violencia y el caso se cerró como una desaparición voluntaria. Pero yo no me lo creí. Conocía a mi hermana. Nunca se iría sin despedirse de verdad. Empecé a buscar por mi cuenta. Fui al trabajo de Iván, un taller mecánico en las afueras. Me recibió con su sonrisa de siempre, fingiendo sorpresa. «¿Sofía?», dijo. «Creí que estaba contigo». Su tono era tan natural que por un momento dudé de mí misma. Me mostró su taller, los autos, sus compañeros. No había nada sospechoso, hasta que vi una caja de herramientas vieja, cerrada con candado en un rincón. Le pregunté qué guardaba allí. «Cosas personales», respondió sin apartar la vista de mí. Me fui con el estómago revuelto. Algo no encajaba. Esa misma noche volví al taller. Sabía que me la estaba jugando, pero necesitaba respuestas. Salté la reja y me metí por una ventana lateral. Todo estaba oscuro, oliendo a grasa y metal caliente. Busqué la caja. Encontré la llave colgada en un tablero.
La abrí. Dentro había fotos. Cientos de ellas, todas de Sofía. Algunas en su casa, otras en la calle, incluso en el baño. Había mechones de su cabello, recibos con su nombre y una libreta llena de notas. Hoy habló con el del supermercado. Le sonreí para que se acordara de mí. Se puso ese vestido que le gusta. No sabe que yo se lo compré. Pronto entenderá que solo me tiene a mí. El corazón me latía en los oídos. Tomé algunas fotos de la libreta y salí corriendo. Al día siguiente, cuando fui a la policía, me dijeron que habían ido al taller esa misma mañana. Estaba cerrado. Iván había desaparecido. Y esa misma tarde recibí un mensaje desde el celular de mi hermana. No busques más. Estoy con él. Estoy mejor así. Pero yo conocía ese tono. Ese no era su mensaje. No era su forma de escribir. Era él. Después de recibir aquel mensaje, no pude dormir. Lo leí una y otra vez, tratando de encontrar algo que confirmara que Sofía estaba viva. Pero cuanto más lo observaba, más convencida estaba de que Iván lo había escrito. Mi hermana siempre ponía un corazón al final de los mensajes. Llamé a la policía, pero dijeron que sin pruebas concretas no podían hacer nada. Puede que ella lo haya enviado, me repitieron. Decidí seguir mi propia investigación. Revisé sus redes sociales. Todo parecía igual. Pero al mirar las publicaciones más recientes noté algo inquietante. Las fotos nuevas mostraban detalles imposibles. En una aparecía ella en su cocina. Pero el fondo no era el mismo. Las paredes estaban forradas con láminas metálicas. Y en otra foto, en lugar de su reflejo en la ventana, se veía la silueta de Iván, desenfocada, detrás de la cámara. Llevé esas imágenes a la policía. Dijeron que podían ser antiguas o editadas. Me marché furiosa, impotente. Esa noche soñé con mi hermana. En el sueño me decía, está debajo de mí. Me desperté sobresaltada, el corazón acelerado. A la mañana siguiente volví al taller. La policía ya no vigilaba el lugar. Las cintas amarillas seguían colgando, medio despegadas. Entré con cuidado. La caja de herramientas seguía ahí, vacía. Pero noté algo nuevo. Una tapa de metal en el suelo, con tornillos sueltos. Parecía una trampilla. La abrí, un olor nauseabundo salió de inmediato. Humedad, gasolina, algo más. Bajé con el celular como linterna. Era un sótano improvisado, pequeño, húmedo, cubierto de plásticos negros en las paredes. Había un colchón sucio, botellas vacías, restos de comida y ropa de mujer. Reconocí una blusa de Sofía, manchada. Temblando, marqué a la policía. Mientras esperaba, algo en el rincón llamó mi atención. Un teléfono encendido apoyado sobre una caja. La pantalla mostraba una grabación en bucle. Era Sofía, sentada en el suelo con los ojos hinchados y las manos atadas. Miraba directamente a la cámara y susurraba, «Por favor». «No lo provoques», grité. La policía llegó minutos después, pero ya era tarde. El sótano estaba vacío, el teléfono apagado. El video desapareció apenas intentaron reproducirlo. Durante las siguientes semanas recibí llamadas desde números desconocidos. Cuando contestaba, no hablaba nadie. Solo se escuchaba una respiración lenta, pesada. Una noche, mientras revisaba las fotos que había tomado del cuaderno de Iván, encontré una que no recordaba haber hecho. Era una foto mía, tomada desde afuera de mi casa, mi ventana, mi silueta, en la misma posición en la que estaba en ese momento. Fui directo a la comisaría. Prometieron enviar una patrulla. Pasaron 2 horas, 3. A las 4 de la mañana, un auto se detuvo frente a mi casa. Bajé la persiana apenas 1 centímetro y vi a alguien parado junto al poste de luz. No se movía, solo miraba hacia mi ventana. Cuando finalmente la patrulla llegó, no había nadie, pero el policía que revisó el jardín encontró algo en el buzón. Un papel arrugado. Ya la encontré. Ahora voy por ti. Desde esa noche, mi vida se convirtió en una vigilia interminable. Dejé de dormir. Cada sonido me hacía saltar de la cama. Cambié las cerraduras. Instalé cámaras de seguridad. Incluso pedí ayuda a un amigo policía para que patrullara de vez en cuando cerca de mi casa. Pero nada parecía suficiente. Una madrugada, una de las cámaras detectó movimiento en el patio trasero. Desperté con la notificación en el celular y abrí la aplicación de inmediato. La imagen era borrosa, pero se veía una figura parada junto a la ventana. No se movía.
Cuando activé el audio, escuché una voz distorsionada, apenas un susurro. No debiste meterte. Llamé a la policía temblando. Cuando llegaron, no encontraron a nadie, solo una marca en la tierra, justo donde había estado la figura. Una huella profunda de bota, y al lado, una llave. No era mía. Era idéntica a la que usaba mi hermana para su casa. Días después, el caso dio un giro. La policía encontró un automóvil abandonado en las afueras. Un viejo sedán con los papeles de Iván dentro. En el maletero había restos de comida, ropa masculina y una cartera con el documento de Sofía. Pero no había ni un rastro de ella, ni de él. Esa noche recibí otro mensaje, esta vez con un video adjunto. Era mi casa, filmada desde afuera. En el metraje se veía cómo apagaba las luces y me acostaba. Luego, la cámara se acercaba lentamente hasta la ventana del dormitorio y se oía una respiración contenida. El video terminaba con una frase susurrada. Duerme tranquila, la familia debe estar unida. Fue entonces cuando comprendí que no solo me estaba vigilando. Estaba dentro de mi rutina. Sabía cuándo salía, cuándo volvía, cuándo dormía, y cada vez que intentaba ignorarlo, encontraba nuevas pruebas. Una tarde regresé del trabajo y noté que el televisor estaba encendido. En la pantalla no había ningún canal, solo el reflejo oscuro del cuarto. Me acerqué para apagarlo y, justo antes de presionar el botón, la imagen cambió. Apareció Sofía de pie con los ojos abiertos y el rostro inexpresivo. Dijo algo casi inaudible. «Ayúdalo, por favor. No puede estar solo». Retrocedí llorando sin entender. El televisor se apagó solo. Cuando lo encendí otra vez, el canal volvió a la normalidad. La policía comenzó a creer que yo estaba imaginando cosas. El estrés puede provocar alucinaciones auditivas y visuales, me dijeron. Pero yo sabía que no era mi mente. La prueba final llegó unos días después. En una carpeta que dejé sobre mi escritorio, apareció una fotografía impresa, sin sobre ni mensaje. En ella salíamos Sofía y yo de niñas en el jardín de casa. Pero alguien había dibujado detrás de nosotras la figura de un hombre alto con un borrón en lugar de rostro. Al dorso, con tinta azul, una sola frase. La familia está completa otra vez. Esa noche empaqué lo poco que tenía y me fui sin mirar atrás. Pensé que todo acabaría allí, pero hace una semana me llegó un correo electrónico. El remitente Sofía Álvarez. El asunto. Ven a casa. El cuerpo del mensaje solo tenía una dirección. La misma del taller de Iván. Pasé 3 días sin atreverme a abrir ese correo otra vez, pero no podía sacármelo de la cabeza. La dirección era exacta, el taller de Iván, el lugar donde había encontrado las fotos de mi hermana. ¿Era una trampa? ¿O realmente ella estaba viva esperándome? La duda terminó ganando al miedo. Un sábado al amanecer tomé el auto y conduje hasta allí. La zona estaba desierta. Apenas algunas fábricas oxidadas y lotes baldíos. El portón del taller estaba cerrado con una cadena, pero el candado colgaba abierto. Al empujarlo, la bisagra chirrió con un sonido que me erizó la piel. Adentro, todo estaba cubierto de polvo, pero el aire tenía ese olor rancio que reconocí de inmediato. Humedad, metal y algo más dulce y podrido. Avancé con el celular en modo linterna, temblando. Cada paso resonaba hueco. El sótano seguía ahí, bajo la trampilla. Bajé lentamente. El aire era más frío que la última vez. Habían arrancado los plásticos de las paredes, pero en su lugar había fotos nuevas. Cientos de ellas, algunas mías, otras de Sofía. En muchas salíamos juntas, como si alguien nos hubiera seguido durante años. En otras aparecíamos dormidas. Y en varias estábamos en la misma posición, lado a lado, con los ojos cerrados. Sentí un nudo en el estómago. Me giré al oír un ruido. Pasos arrastrados, suaves detrás de mí. La linterna iluminó la escalera. Una silueta descendía despacio. Reconocí su figura incluso antes de verle la cara. «Te dije que no la buscaras», susurró Iván. Tenía la ropa sucia, la mirada enrojecida, los movimientos lentos, como si no hubiera dormido en semanas. En la mano sostenía una cámara. «Ella está aquí», dijo con calma, apuntando con la cámara a una esquina oscura. «No la asustes». Giré la linterna hacia donde señalaba y la vi. Sofía estaba sentada contra la pared, inmóvil. Su piel pálida, el cabello sucio, los ojos abiertos pero vacíos.
Parecía respirando apenas, pero viva. Corrí hacia ella llorando, tratando de soltar las cuerdas que la ataban. Iván se acercó murmurando: «No entiendes. Ella quería quedarse. Ella me eligió». Me levanté y lo empujé con todas mis fuerzas. Cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde del banco de trabajo. La cámara rodó por el suelo grabando el caos. Mi respiración entrecortada, mis manos desatando a Sofía, los sollozos. Pero cuando logré soltarla y la toqué, sentí su piel helada. No respiraba. Un grito se me quedó atorado en la garganta. La policía llegó minutos después, alertada por un vecino que escuchó los gritos. Encontraron a Iván inconsciente y a mí abrazando el cuerpo de mi hermana. Ella había muerto hacía semanas. Las fotos, los mensajes, todo. Lo había mantenido él, repitiendo su presencia, haciendo creer que seguía viva. Iván fue internado en un psiquiátrico, pero lo que nunca entendí fue cómo, días después, seguí recibiendo correos desde la cuenta de Sofía. El último llegó hace 2 noches. Solo decía: «Ya no estoy con él, estoy contigo», y adjuntaba una foto. Era mi habitación, tomada desde dentro. Cuando terminé con Mario, lo último que quería era volver a cruzármelo. Era violento, manipulador, y había hecho de mi vida una pesadilla. Así que cuando por fin encontré un pequeño departamento en el centro y firmé el contrato con un casero amable y discreto llamado Don Julián, sentí que por fin podía empezar de nuevo. El edificio era viejo, con pasillos estrechos y paredes agrietadas, pero estaba limpio y tranquilo. Don Julián vivía en el último piso y siempre me saludaba con una sonrisa amable, ofreciéndose a arreglar cualquier cosa. «Aquí nadie molesta a nadie», decía con un tono paternal. Me tranquilizaba escucharlo. Las primeras semanas fueron normales. Trabajaba, dormía, salía poco. Empecé a sentir algo de paz. Pero una noche, mientras me duchaba, escuché un ruido. Un clic metálico, como una cámara de fotos. Me giré, pero no había nadie. Revisé el baño, el pasillo, todo. Nada. Pensé que era mi imaginación. Días después, mientras estaba en la cama viendo una película, el televisor parpadeó y la pantalla se volvió negra. Por un segundo vi mi propia imagen reflejada, y detrás, en la esquina de la habitación, una figura inmóvil. Me incorporé de golpe, encendí todas las luces. No había nadie. Empecé a revisar el apartamento más a fondo. Moví los muebles. Abrí las rejillas del aire acondicionado, y en una esquina del dormitorio, detrás de una placa de madera suelta, encontré una pequeña cámara oculta. Me temblaban las manos cuando la saqué. Estaba encendida. Bajé corriendo al departamento del casero. Toqué la puerta con fuerza, gritando su nombre, pero nadie respondió. Esa noche dormí en el sofá con la cámara en la mesa, sin atreverme a cerrar los ojos. Al día siguiente fui a la policía. Revisaron el dispositivo y confirmaron que contenía grabaciones, pero dijeron que necesitaban una orden para registrar el edificio. Me prometieron volver con un juez. Volví al apartamento nerviosa. Cuando entré todo parecía en orden, hasta que noté algo. La cámara había desaparecido. Pensé que me estaba volviendo loca. Llamé al oficial a cargo, pero me dijo que ellos no la tenían. No había registro de que yo la hubiera entregado. Esa noche, don Julián apareció en mi puerta con una sonrisa. «Disculpa, señorita», dijo con calma. «El agua caliente se cortará un par de horas. Estoy haciendo reparaciones en el sistema». «¿A esta hora?», pregunté. Sí, mejor hacerlo cuando todos duermen, así nadie se queja». No pude responder. Su mirada era distinta, más fija, más fría. Cuando se fue, me encerré y puse una silla contra la puerta. Pero pasada la medianoche, el sonido volvió. Un clic suave, repetido. Esta vez venía del techo. Subí a una silla y, al quitar la rejilla del aire acondicionado, vi otra cámara, apuntando directo hacia mi cama. Y justo cuando la toqué, escuché su voz desde el intercomunicador. «No se asuste, señorita. Yo solo cuido que esté bien». Esa noche no dormí ni un segundo. Cada pequeño crujido del edificio me hacía saltar. Sentía que las paredes respiraban, que el aire del departamento ya no era mío. A las 6 de la mañana metí algunas cosas en una mochila y me fui directo a la comisaría. Les conté todo. Las cámaras, las grabaciones, el comportamiento del casero. Prometieron enviar una patrulla al edificio y revisar su departamento.
Pero cuando regresé con ellos, don Julián no estaba. Su puerta estaba cerrada con llave, y los vecinos dijeron no haberlo visto desde la noche anterior. Revisaron todo el edificio, habitación por habitación, pero no hallaron ninguna cámara más. Yo sabía que había más. La sentía. Me recomendaron quedarme unos días con alguien hasta que resolvieran el caso. Me fui a casa de una amiga, pero al tercer día tuve que volver por mis cosas. Entré de día, con el sol iluminando cada rincón, tratando de convencerme de que todo había sido una exageración. El apartamento olía diferente, como a desinfectante. En la mesa encontré una nota escrita a mano. Lamento el malentendido. Ya está todo limpio. No había firma, pero reconocí la caligrafía. Era la de don Julián. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Fui directo al baño. La rejilla del ventilador estaba desmontada, y dentro había una nueva cámara, una más moderna. Antes de que pudiera tocarla, escuché pasos en el pasillo. Corrí hacia la puerta y miré por la mirilla. Don Julián estaba ahí. No tocaba, solo sonreía, con la cabeza levemente inclinada como esperando que lo dejara pasar. «No abra, señorita», dijo con voz tranquila. «Solo quiero hablar». «Váyase o llamo a la policía», grité. Él sonrió más y con la mano levantó algo. Era mi copia del contrato de alquiler. «Este lugar sigue siendo mío. Usted vive aquí porque yo se lo permito». El teléfono fijo empezó a sonar dentro del apartamento. Corrí a contestar esperando que fuera la policía. Pero cuando levanté el auricular escuché su respiración. «Baje al sótano», susurró. «Si no quiere que todo el edificio vea lo que grabé, baje al sótano ahora». Colgué. Pero la curiosidad, el miedo, la necesidad de entender, pudieron más. Bajé las escaleras, sin hacer ruido. La puerta del sótano estaba entreabierta. Dentro una bombilla colgaba del techo, parpadeando. Había pantallas por todas partes conectadas a cámaras ocultas. Algunas mostraban mi departamento, otras los de mis vecinos. En una de ellas, me vi a mí misma bajando las escaleras en tiempo real. Entonces oí su voz detrás de mí. Por eso nadie se muda de este edificio. Todos se sienten observados, pero al final se acostumbran. Giré y lo vi sosteniendo una cámara portátil. «Solo me queda usted, señorita», dijo acercándose un paso más. «La inquilina perfecta». Intenté correr, pero la puerta se cerró de golpe. La bombilla se apagó, y la oscuridad se llenó del sonido de otro clic. El clic se repitió una y otra vez en la oscuridad. No sabía si era una cámara o el sonido del pestillo. Apenas podía respirar. Sentía su presencia, su olor, una mezcla de sudor rancio y humo viejo. Busqué la salida a tientas, pero el sótano era un laberinto de cajas, cables y polvo. De pronto la luz volvió. Don Julián estaba a 2 metros con una sonrisa torcida. «No tiene por qué asustarse», dijo levantando una mano. «Todo esto es para su seguridad». «¿Seguridad?», grité retrocediendo. «Me está espiando». «Yo no espío, protejo». «Desde que llegó hay hombres merodeando el edificio, ¿no lo notó? Ese ex suyo, ese Mario. Él vino, mi sangre se heló». «¿Qué? Sí», continuó. «Lo vi merodeando. Por eso instalé las cámaras para que no pudiera hacerle daño». Su voz sonaba convincente, casi dulce, pero algo en su mirada lo traicionaba. Había una obsesión enfermiza, un brillo que no tenía nada que ver con la protección. «¿Dónde están las grabaciones?», pregunté temblando. «Aquí», respondió señalando un monitor donde aparecían docenas de carpetas con nombres. Piso 2, mujer joven. Piso 3, pareja. Piso 4, ella. Me acerqué lentamente al teclado y abrí una carpeta al azar. El video mostraba mi habitación, yo durmiendo, el ángulo desde arriba, y un detalle que me paralizó. Una sombra parada junto a mi cama. No era él, era alguien más. Un hombre alto con capucha que se acercaba a mi rostro. «¿Lo ve?», dijo don Julián con una sonrisa triunfante. Él sí la observaba. Yo solo la vigilaba para evitarlo. En ese momento el monitor comenzó a parpadear. Una de las cámaras mostraba el pasillo del edificio, en vivo, y en el video se veía a alguien subiendo las escaleras. Llevaba una chaqueta oscura, gorra y la misma postura que conocía demasiado bien. «Mario, Dios mío», susurré. «No puede ser». «Se lo dije», repitió Julián. «No me creyeron, pero él está aquí.
Escuchamos pasos sobre nuestras cabezas. Lentamente los dos miramos hacia el techo. El sonido venía del primer piso, acercándose. Don Julián apagó las luces y me hizo una seña de silencio. Durante varios segundos solo se oyeron las pisadas, cada vez más lentas, más cerca de la puerta del sótano, y entonces 3 golpes suaves. «Baja», dijo una voz masculina del otro lado. Don Julián corrió hacia la puerta y echó el cerrojo. Luego me miró con desesperación. Le dije que no era seguro. «Tenemos que quedarnos aquí». Pero antes de que pudiera responder, la bombilla parpadeó otra vez. Las pantallas se encendieron solas. En todas las cámaras, en todos los pisos, el mismo rostro aparecía mirando al lente. Mario, con una sonrisa deformada. Y en la pantalla principal, una nueva imagen. Mi propia cara, grabada en ese mismo momento, desde algún lugar del sótano. No entendía cómo era posible. Las pantallas seguían encendidas, mostrando mi rostro desde distintos ángulos, incluso desde arriba. Había cámaras que ni siquiera veía. Don Julián retrocedió pálido. «Yo no puse esas», susurró temblando. «No son mías». El sonido de los golpes en la puerta se repitió, más fuertes, más desesperados. La bombilla del techo comenzó a parpadear frenéticamente. Me tapé los oídos cuando escuché cómo la madera crujía. La puerta estaba cediendo. Don Julián buscó algo con lo que bloquearla, pero entonces se detuvo. Su mirada se quedó fija en una de las pantallas. Mario había entrado al edificio. Lo vimos en tiempo real caminando por el pasillo del primer piso, luego subiendo las escaleras. Su rostro estaba cubierto de sudor y su mirada era una mezcla de furia y delirio. «¿Dónde estás?», gritaba. «Sal, no quiero hacerte daño». Don Julián se giró hacia mí. «Debes salir por la ventana trasera, detrás de esas cajas», me dijo nervioso. Rápido corrí hacia donde me indicó. Detrás de unas tablas viejas había una pequeña salida al callejón. Pero antes de alcanzarla escuché un ruido seco detrás, un golpe, un grito ahogado. Me giré. Mario había derribado la puerta del sótano. Don Julián y él forcejeaban entre gritos, hasta que el casero cayó al suelo. Mario tomó la cámara portátil y me apuntó con ella jadeando. «¿Así te gusta que te mire?», dijo con una sonrisa enferma. «Me hiciste buscarte por todos lados». Dio un paso más. Yo retrocedí hasta quedar pegada a la pared. Sentí algo metálico bajo mis manos, una palanca eléctrica. Sin pensar la bajé. Las luces se apagaron y el zumbido de los equipos se detuvo. Todo quedó a oscuras, salvo el destello rojo de la cámara de Mario. Se lanzó hacia mí, pero en el caos tropezó con un cable suelto. Un chispazo iluminó el sótano. Cayó convulsionando y el olor a plástico quemado llenó el aire. Me quedé paralizada. El silencio posterior fue tan profundo que me costó creer que estaba viva. Cuando la policía llegó, encontraron a Mario muerto, electrocutado. Don Julián, inconsciente, fue trasladado al hospital. En el registro del sótano hallaron más de 20 cámaras, cientos de horas de grabaciones y una lista de inquilinas que habían vivido antes que yo. Todas mujeres, todas solas. Días después, mientras intentaba recomponerme, recibí una llamada del inspector a cargo. «Encontramos algo más», me dijo. «Un archivo oculto en uno de los discos. Tiene que verlo». Fui a la comisaría. En el video se veía el sótano, semanas antes de todo. Don Julián instalaba una cámara nueva y detrás de él, Mario lo observaba desde la puerta. «Cuídala», le decía antes de irse. «Si le pasa algo, no te lo perdono». El inspector me miró sin decir palabra. Nadie entendía cómo Mario había vuelto, cómo había sabido dónde vivía. Me mudé lejos, cambié de número y de ciudad, pero hace 2 noches, mientras revisaba el correo, recibí un enlace sin remitente. Lo abrí. Era una transmisión en directo. Mi nueva habitación. La cámara estaba colocada justo frente a mi cama, y en la esquina inferior del video, una frase escrita en letras blancas. «Aquí nadie molesta a nadie». Soy periodista, y siempre he creído que puedo reconocer un peligro a distancia. Supongo que por eso nunca imaginé que mi historia de terror comenzaría detrás de una pantalla. Todo empezó con un mensaje en Instagram, de una cuenta que parecía nueva. A Cris Moreno 87. Su perfil mostraba fotos normales, un tipo atractivo, con perro, viajes, café y frases motivacionales. Me escribió algo simple. «Leí tu artículo sobre acoso digital.
Excelente trabajo, le respondí por educación. Al principio las conversaciones fueron esporádicas, triviales, luego más personales. Decía que era fotógrafo, que trabajaba con marcas, que había vivido en mi ciudad hace años. Era educado, atento, divertido, y sobre todo parecía entenderme. Pasaron 2 semanas y me propuso vernos. Dudé, pero acepté. Nos encontramos en una cafetería del centro. Cuando entré miré a todos lados. Nadie se levantó. Le escribí que había llegado. Él respondió. Ya te vi, mi piel se erizó. Miré alrededor de nuevo buscando una cara conocida. Nadie. Volví a escribirle, fingiendo tranquilidad. ¿Dónde estás? La respuesta llegó en segundos. No te preocupes. Hoy prefiero verte solo así. Me fui de inmediato. Bloqueé la cuenta, denuncié el perfil, pero algo dentro de mí sabía que esa historia no había terminado. Al día siguiente, mientras trabajaba desde casa, recibí un correo con asunto: perdón por asustarte. El mensaje era largo, pero lo que más me impactó fue el adjunto. Una foto mía, tomada desde afuera de mi ventana. La noche anterior, estaba escribiendo frente al ordenador con la cortina entreabierta. El remitente era anónimo, pero en el cuerpo del correo, al final, había una frase que me heló. No deberías dejar el móvil tan cerca de la ventana. Llamé a la policía. Les mostré los mensajes, las fotos. Me dijeron que rastrearían la cuenta, pero el perfil había sido borrado. Intentaron rastrear el correo, pero provenía de un servidor cifrado. Me recomendaron tener cuidado y evitar exponer mi ubicación en redes. Empecé a vivir con las cortinas cerradas, evitando publicar cualquier cosa. Pero cada noche, justo a la misma hora, el timbre sonaba 3 veces, siempre 3. Cuando abría, no había nadie. Una madrugada, harta, decidí quedarme despierta y grabar. Coloqué el celular apuntando a la puerta y esperé. A las 3:07 el timbre sonó. Corrí a la mirilla, no vi nada. Hasta que miré el suelo. Había un sobre blanco, sin remitente. Dentro una foto impresa. Era yo, dormida. En el reflejo del espejo del fondo, se veía una silueta de hombre, sosteniendo un teléfono. Y en el reverso, una nota escrita con marcador negro. Al fin te vi en persona. Después de aquella foto, el miedo se convirtió en mi rutina. Dejé de salir de noche, instalé una cerradura nueva y varias cámaras de seguridad. También compré un spray de defensa personal, aunque no sabía si serviría de algo. Mis amigos insistían en que me fuera de ese departamento, pero era mi lugar de trabajo y además, ¿cómo iba a huir de alguien que parecía estar en todas partes? Durante los primeros días no pasó nada. Empecé a pensar que tal vez el acosador se había cansado. Pero una tarde, mientras escribía un nuevo artículo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Te ves más tranquila hoy. Esa blusa te queda mejor que la roja. Me levanté de golpe. Corrí a la ventana, pero la calle estaba vacía. Revisé las cámaras del pasillo. No había movimiento. Me temblaban las manos. Lo bloqueé al instante, aunque sabía que no serviría de nada. Esa noche no dormí. Me quedé frente al ordenador revisando todas mis cuentas, buscando alguna filtración. Encontré algo que me paralizó. En mi correo había un acceso reciente desde un dispositivo desconocido. Dirección IP local. Alguien había iniciado sesión desde mi propia red Wi-Fi. Desconecté el router y salí corriendo del apartamento. Pasé la noche en casa de una amiga. A la mañana siguiente, llamé a un técnico para revisar el sistema. Tardó 2 horas, pero cuando terminó, me dijo algo que me heló la sangre. El router tiene una cámara integrada. No venía de fábrica. Alguien la modificó. Le pedí que la retirara y que cambiara todo el sistema. Me aseguró que quedaba limpio. Intenté convencerme de que era el final. Pero esa misma noche, mientras preparaba café, escuché el sonido del obturador de una cámara. Seco. Preciso. Venía del pasillo. Abrí la puerta lentamente. En el suelo había un teléfono encendido, grabando en directo. En la pantalla, mi imagen en tiempo real. Corrí a la policía con el dispositivo. Lo rastrearon. El número estaba registrado a nombre de Mario Cristóbal Moreno. El mismo apellido que el perfil falso, Cris Moreno 87. El oficial a cargo me preguntó si ese nombre me resultaba familiar. Negué, pero algo me hizo revisar mis correos antiguos. Y ahí estaba. 3 años antes,
Había entrevistado a un fotógrafo freelance llamado Mario Cristóbal Moreno para una nota sobre acoso digital. El mismo tipo que ahora me vigilaba. Sentí náuseas. Había estado en mi casa, había tomado café conmigo, había conocido mi dirección. Esa noche, el timbre sonó de nuevo, 3 veces. Esta vez no abrí, pero el teléfono empezó a vibrar con una videollamada. Número desconocido. Respondí, solo por rabia. La pantalla estaba negra, solo se escuchaba su respiración. No tengas miedo, dijo con voz tranquila. Solo quiero la historia completa. Y antes de colgar, añadió algo que me dejó helada. Hoy la escribimos juntos. Desde esa videollamada, todo se volvió un torbellino. Me cambié de casa, de número, de red social, desactivé mis cuentas. Pedí ayuda a especialistas en ciberseguridad, pero él seguía encontrándome. Cada nueva dirección IP, cada nueva red Wi-Fi era rastreada al poco tiempo, como si estuviera dentro del sistema. Una noche mi laptop se encendió sola. La pantalla se puso negra y apareció una ventana de chat. No había remitente, solo texto. ¿Por qué huyes de tu propia historia? Cerré el portátil de golpe. Minutos después, mi teléfono comenzó a sonar. Un número oculto. Contesté sin hablar. No tienes que esconderte, dijo su voz calmada, casi susurrante. Me gusta verte cuando escribes. Tienes un gesto muy tierno cuando te concentras. Corté. Apagué el teléfono. Lo lancé a la basura. Pero al día siguiente, al abrir el correo, tenía un nuevo mensaje. No sirve apagar los dispositivos si las cámaras ya están encendidas. Adjuntaba una foto mía, tomada mientras dormía. En el reflejo del televisor se veía claramente su silueta, sentado en una silla observándome. Llamé a la policía, histérica. Esta vez sí enviaron una patrulla. Revisaron todo el departamento. Puertas, ventanas, respiraderos. No encontraron nada. Me dijeron que debía mudarme temporalmente y prometieron rastrear las conexiones del intruso. Pasé esa noche en casa de mi compañera Laura. Ella trató de distraerme, pero a las 3:11 a.m., su Alexa se encendió sola. «Buenas noches, María», dijo la voz robótica. «Tu nueva dirección es muy bonita». Laura se levantó sobresaltada. No sabía cómo era posible. El dispositivo estaba vinculado a su cuenta, no a la mía. Lo apagamos, lo desenchufamos, pero el altavoz seguía emitiendo estática. Entre el ruido, se escuchó claramente una respiración. A la mañana siguiente, me llegó un correo desde una dirección cifrada. Cris Moreno 86@onionmail.org. Te dije que la escribiríamos juntos. Y debajo, una carpeta comprimida. Dentro había docenas de archivos. Fotos mías desde todos los ángulos, capturas de pantalla de mis conversaciones privadas, grabaciones de mis llamadas. Pero lo más perturbador era el último archivo titulado final.docs. Lo abrí con un nudo en el estómago. Solo contenía una frase. Hoy es 17 de marzo. Es el día en que te mato. Fui directa a la policía. El oficial que me atendió intentó tranquilizarme. Dijo que era una amenaza vacía, que probablemente era alguien intentando asustarme. Me asignaron vigilancia por 24 horas. 2 agentes se quedaron afuera de mi edificio esa noche. A las 2:57 a.m., la corriente se cortó. Las luces se apagaron. Escuché pasos en el pasillo. Llamé a la policía, pero la línea no funcionaba. Salí al balcón buscando a los agentes. No estaban. Solo un teléfono encendido sobre el capó del coche patrulla, grabando en directo hacia mi ventana. Y en la pantalla, mientras observaba desde arriba, apareció un mensaje superpuesto. Apaga la luz. Es hora de escribir el final. La oscuridad era total. Ni siquiera la luz del edificio de enfrente se filtraba entre las cortinas. Sentía el corazón golpearme en los oídos, cada latido marcando un segundo más de pánico. Me quedé quieta, escuchando. Desde el pasillo llegó un ruido metálico, como si alguien arrastrara una llave por la puerta. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. Miré por la mirilla. No había nadie, solo la penumbra. Pero entonces, una sombra pasó lentamente frente a la puerta. Se detuvo, y una voz, apenas un murmullo, susurró: «Ya estoy aquí, María». Retrocedí, tropezando con una silla. El celular vibró en mi bolsillo. Una notificación. Sin pensarlo, lo abrí. Era una transmisión en directo desde una cuenta nueva. Cris Moreno, real.
La pantalla mostraba mi propio pasillo visto desde afuera. La cámara se movía lentamente hacia mi puerta. No había señal, no había cobertura. Intenté llamar a alguien, pero el teléfono se apagó de golpe. Corrí a la cocina y busqué un cuchillo. Mientras lo hacía, escuché el clic de una cerradura girando. La puerta se abrió 1 centímetro muy despacio. «No te asustes», dijo él desde la oscuridad. «Prometo que será rápido». Empujé la puerta con todas mis fuerzas y eché a correr hacia las escaleras. Bajé los 5 pisos descalza, sintiendo que me perseguía, sus pasos pesados detrás de mí. Cuando salí al vestíbulo grité pidiendo ayuda, pero el guardia no estaba. Las luces de emergencia parpadeaban. De repente alguien me sujetó desde atrás. Olía a sudor y tabaco. «Ya está», dijo jadeando. Lo escribimos juntos. Me revolví con todas mis fuerzas y logré clavarle el cuchillo en el brazo. Cayó hacia atrás gritando. Corrí hasta la calle y busqué el coche patrulla. Los 2 agentes estaban dentro, inmóviles, los ojos abiertos. Al principio pensé que dormían, pero cuando golpeé la ventana, vi el hilo de sangre en sus camisas. No recuerdo mucho después. La policía me encontró en estado de shock, descalza y cubierta de sangre caminando por la avenida. Dicen que lo arrestaron esa misma noche, en el pasillo del edificio. Pero cuando fui a declarar días después, el detective que llevaba mi caso me detuvo en seco. «María, tenemos un problema», me dijo. «El hombre que arrestamos no se llama Mario Moreno. Su identidad no existe. Las huellas digitales no coinciden con ningún registro. Y las fotos de su carnet son tuyas, no entendí nada». «¿Qué está diciendo?» «Que alguien creó ese perfil usando tus propios datos biométricos. Rostro, voz, gestos. Que el hombre que viste puede no ser real. Desde entonces, cada noche recibo un correo nuevo, siempre del mismo remitente, siempre con una foto. En la última salgo durmiendo. La cámara está en un ángulo imposible, justo encima de mi cama, y el mensaje dice: «No te preocupes, María. Yo soy tú. Solo te estoy ayudando a escribir el final perfecto». Hace un par de años empecé a alquilar una habitación en mi piso a través de Airbnb para cubrir gastos. Siempre tuve suerte con los huéspedes, turistas tranquilos, estudiantes, parejas jóvenes, hasta que llegó él. Se llamaba Rubén, perfil verificado, reseñas positivas, foto de un tipo normal, 30 y tantos, sonrisa neutra. Reservó por 1 mes. Cuando llegó traía solo una mochila y una maleta pequeña. Me pareció extraño para alguien que iba a quedarse tanto tiempo, pero no quise ser desconfiada. Los primeros días fue amable, casi invisible. Pagaba puntual, no hacía ruido. Saludaba con una sonrisa forzada y pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Pero a la semana, empecé a notar cosas que no me gustaron. Una noche, mientras cenaba, escuché un clic desde el pasillo, el mismo sonido de una cámara al tomar una foto. Me levanté, pero no vi a nadie. Pensé que sería el ruido de su teléfono. Al día siguiente, sin embargo, encontré la puerta de mi habitación entreabierta. Nada faltaba, pero sobre el escritorio había una taza con café aún tibio, y yo no había preparado café esa mañana. Intenté convencerme de que era un descuido mío, pero cuando fui a revisar la aplicación de Airbnb, noté algo inquietante. La cuenta de Rubén había desaparecido. Su reserva seguía activa, pero su perfil había sido eliminado. Esa noche toqué su puerta para preguntarle qué pasaba. No respondió. Pegué la oreja y escuché un sonido leve, constante. Era una grabación, como el murmullo de una voz repitiendo algo una y otra vez. No logré distinguir las palabras. A medianoche el ruido cesó. Luego 3 golpes secos en mi puerta. ¿Sí?, pregunté. Silencio. Abrí apenas una rendija. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo había una hoja doblada. Al abrirla, me quedé sin aire. Era una foto de mí, tomada desde la esquina de mi habitación mientras dormía. No pegué un ojo en toda la noche. A la mañana siguiente fingí que debía salir por trabajo y fui directo a la policía. Expuse el caso, mostré la foto. Me acompañaron de vuelta al piso, pero al llegar, Rubén no estaba. Su habitación estaba impecable, vacía. Solo una cosa me llamó la atención: la cerradura de la ventana forzada. Parecía que había salido por ahí. El agente me dijo que seguramente se trataba de un ladrón que usaba identidades falsas. Me recomendaron cambiar las cerraduras y quedarme unos días con algún familiar.
Pero antes de irme noté un detalle. Bajo la cama de la habitación de Rubén había un teléfono encendido. En la pantalla, una grabación en pausa. La imagen mostraba mi dormitorio grabado desde el techo, y al fondo, una sombra quieta de pie junto a la cama. Me quedé paralizada mirando esa pantalla. El video duraba más de 1 hora, y aunque la imagen era fija, la sombra no desaparecía. A mitad de la grabación, la cámara temblaba un poco, como si alguien la hubiese movido, y se escuchaba una respiración lenta, pesada, demasiado cerca del micrófono. Los agentes se llevaron el teléfono como prueba, asegurándome que lo analizarían. Esa noche me quedé en casa de una amiga, Clara. Ella intentó convencerme de que lo dejara todo atrás, que el tipo había huido y que la policía se encargaría. Pero en el fondo, algo me decía que Rubén seguía cerca. A los 2 días me llamó el inspector a cargo del caso. Su voz sonaba inquieta. «Usted dijo que lo encontró bajo la cama del huésped, ¿verdad?» «Sí», respondí, «en la habitación donde se alojaba». «Bueno, el análisis forense muestra otra cosa. Ese video no fue grabado desde allí. Fue grabado desde su habitación». Sentí cómo me temblaban las piernas. Colgué sin poder decir nada más. Fui hasta mi piso acompañada de Clara. No quería entrar sola. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Cada objeto en su sitio. Las camas hechas. El aire con ese olor a desinfectante barato. Pero al abrir la puerta de mi dormitorio, el corazón se me detuvo. En el techo, justo sobre la cama, había un pequeño agujero del tamaño de una moneda. Y detrás algo brillaba. Una lente. Llamé otra vez a la policía. Prometieron enviar una patrulla, pero tardaron. Mientras esperábamos, decidí revisar el resto del piso. En la cocina, debajo del microondas, encontramos otra cámara oculta. En el baño, detrás del espejo, otra más. Rubén había llenado mi casa de ojos. Cuando la patrulla por fin llegó, los agentes revisaron el edificio completo. Uno de ellos subió al piso superior, que estaba vacío, en venta. Al volver, traía un gesto sombrío. Hay un colchón, restos de comida, y un cable que atraviesa el suelo hasta su techo. Él dormía justo encima de su habitación. Me dio náuseas. Esa noche no regresé al departamento. Me fui a casa de mi hermana, al otro extremo de la ciudad. Pensé que al menos allí estaría segura. Pero a la mañana siguiente, cuando desperté, mi teléfono vibraba con una nueva notificación. Era un correo de un remitente desconocido. Asunto: Rubén dejó un comentario sobre tu alojamiento. El cuerpo del mensaje solo decía: excelente anfitriona, muy hospitalaria, volvería sin dudarlo, y adjuntaba una foto. Era la fachada de la casa de mi hermana, tomada desde la acera esa misma madrugada. El correo me dejó helada. No podía entender cómo había encontrado mi nueva dirección. Ni siquiera figuraba en ningún registro público. Solo la sabían mi familia y la policía. Llamé al inspector de inmediato, pero no contestó. De hecho, cuando intenté volver a escribirle, el correo institucional que había usado desapareció. Usuario no existente. Mi hermana trató de convencerme de que era una coincidencia, que probablemente alguien había clonado la cuenta de Airbnb, pero por dentro sabía que no. Rubén no se había ido. Estaba jugando conmigo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo proveniente del jardín. Pasos lentos, el crujido de la grava, y luego un golpe seco en la ventana. Me incorporé despacio y vi a contraluz una figura apoyada en el cristal. No pude distinguir el rostro, pero supe que era él. Grité el nombre de mi hermana. Cuando encendimos la luz, la figura había desaparecido. Solo quedaba algo pegado en el vidrio. Una etiqueta adhesiva con un código QR. La policía vino al amanecer. Les pedí que no lo escanearan, pero uno de los agentes lo hizo de todos modos. El enlace llevaba a un video alojado en una página desconocida. En la grabación se veía la habitación donde yo dormía esa noche, filmada desde fuera, con la cámara acercándose poco a poco hasta el cristal. El video terminaba con un plano de mi rostro mientras dormía. Después de eso, me llevaron a un hotel bajo custodia. Me asignaron protección temporal. El caso se había convertido oficialmente en una investigación por acoso con riesgo alto. Aún así, las amenazas no cesaron. Empezaron a llegar mensajes desde cuentas distintas, todas con variaciones del mismo nombre. Rubén 87, Rub 3 Real, RBN Foto. Uno de los correos contenía un solo archivo comprimido.
Dentro había decenas de documentos PDF con facturas, registros y formularios, todos firmados por mí. Incluso uno del contrato original del Airbnb, donde mi firma aparecía al lado de la suya. Pero yo jamás había visto ese documento. El detalle que más me perturbó fue la fecha. 2 meses antes de que él reservara la habitación. Era como si me conociera de antes, como si me hubiera preparado una vida paralela antes incluso de aparecer. Los días en el hotel se volvieron insoportables. Los agentes revisaban constantemente mis dispositivos, pero cada uno terminaba infectado por algún tipo de malware. En una ocasión, mientras intentaba escribir en mi laptop, la cámara frontal se encendió sola. En la pantalla apareció un mensaje en un cuadro de texto, escrito letra por letra. No te escondas. No te mudes. Este también es mi hogar. Apagué todo. Lloré de impotencia. Esa misma noche el guardia del hotel golpeó mi puerta. Traía el rostro pálido. Señorita, dijo, el sistema de cámaras acaba de registrar algo. Me mostró la grabación. El pasillo vacío frente a mi habitación. Pero en la pantalla, justo frente a mi puerta, había un mensaje pintado en la pared, con marcador negro. Habitación 317, disponible para Rubén. No recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida. Aun con los policías rondando el pasillo, el aire del hotel se volvió irrespirable. Dormía con la luz encendida, aunque apenas lograba cerrar los ojos. Cada crujido del edificio me hacía pensar que estaba allí, esperando. A la mañana siguiente, la administración del hotel borró el mensaje de la pared, pero no explicó cómo había aparecido. Las cámaras no mostraban a nadie escribiéndolo. Simplemente en un cuadro, la pared estaba limpia y en el siguiente ya tenía las letras negras perfectamente trazadas. Los agentes decidieron trasladarme. Mientras empaquetaba mis cosas, recibí una notificación en el móvil. Nuevo huésped confirmado. Era una alerta de Airbnb. Al abrirla, casi solté el teléfono. Había una reserva a mi nombre para un piso en el centro, con check-in esa misma tarde. La foto del anfitrión era mía, y en la descripción se leía: vivo sola, el lugar es acogedor. A los huéspedes les gusta quedarse más tiempo del previsto. Intenté cancelar la reserva, pero la plataforma no me lo permitió. El sistema decía que la reserva ya estaba en curso. Llamé a la policía entre gritos, pero cuando revisaron el enlace desde sus equipos, la publicación había desaparecido. Esa noche me trasladaron a un apartamento de protección del Estado. Estaba en la periferia, con seguridad y cámaras internas. Por primera vez en semanas pensé que podría dormir, pero a las 3:15 un sonido metálico me despertó. El pestillo de la puerta moviéndose lentamente. Me levanté con el corazón acelerado. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz temblorosa. Silencio. Luego una respiración. Y una frase dicha con calma del otro lado de la puerta. Ya hice el check-in. Retrocedí buscando el teléfono. Marqué al agente de guardia, pero la línea estaba muerta. Entonces escuché un sonido distinto. El pitido breve de una cámara encendiéndose. Miré al rincón del techo. Una luz roja parpadeaba. Cuando los agentes llegaron, rompieron la cerradura y me sacaron del apartamento. Revisaron cada rincón. No había nadie. Pero al revisar el sistema de cámaras internas descubrieron que, durante las últimas 3 horas, los monitores habían mostrado una imagen congelada del pasillo. Una grabación vieja. Alguien había intervenido el circuito. El comisario me pidió paciencia, que ya tenían rastros concretos. Dijo que el análisis del teléfono encontrado en mi casa había arrojado algo nuevo. Según los técnicos, el dispositivo no estaba vinculado a ninguna cuenta existente, ni siquiera a un número. En lugar de un usuario, la SIM tenía registrado un nombre: Rubén Iser 01. No entendieron qué significaba. Yo sí, él nunca fue un huésped. Nunca fue una persona. Era una construcción, una réplica digital. Un perfil fabricado con los datos de cada huésped que pasaba por mi casa. Una inteligencia que aprendía cómo hablábamos, cómo sonreíamos, qué nos daba miedo. Lo borraron de la red, o eso dijeron. Pero hace 2 semanas, Airbnb volvió a notificarme una reserva pendiente. Mis datos, mi foto, mi dirección. El huésped se llamaba Rubén, y su mensaje decía: nos vemos pronto. Me dejaste la llave bajo el felpudo.
No sé en qué momento algo tan común como conocer a alguien por videollamada se convirtió en una pesadilla. Era plena pandemia y como todos pasaba los días encerrada. Fue entonces cuando conocí a Sergio. Lo agregué por una app de citas. Hablamos un par de semanas y empezamos a hacer videollamadas casi a diario. Era simpático, divertido y parecía realmente interesado en mí. Me preguntaba por mi trabajo, mis gustos, mi familia. Nunca insistía en temas incómodos, y eso me daba confianza. Después de un tiempo se volvió parte de mi rutina. Desayunar con su mensaje, cenar con su llamada. Pero había algo que me inquietaba. En todas las videollamadas él siempre estaba en el mismo lugar. Una habitación oscura con una luz tenue amarilla. Decía que vivía solo y que no le gustaba mostrar su casa. Al principio me pareció normal, pero con el tiempo empecé a notar cosas. Un día, durante una de nuestras charlas, escuché un ruido fuerte detrás de él, como un portazo. ¿Todo bien?, pregunté. Sergio se quedó en silencio unos segundos, luego sonrió. Sí, fue el viento, lo dejé pasar. Pero las siguientes veces comencé a notar que la iluminación cambiaba de manera extraña. A veces, un destello azul cruzaba por detrás de su hombro, como el reflejo de una pantalla. En una ocasión, me pareció ver una sombra pasar muy rápido por el fondo, pero cuando se lo mencioné, se rió. Te estás volviendo paranoica, dijo. No hay nadie más aquí. Pasaron los meses, y aunque nunca lo vi en persona, sentía que lo conocía de verdad. Hasta que una noche, mientras hablábamos, la conexión se cortó, la pantalla se congeló, y por un instante el rostro de Sergio se distorsionó. Pero lo extraño no fue eso. Lo extraño fue lo que vi al fondo. Una pared blanca con una fecha escrita a marcador negro. 12/08/2023. No le di importancia, pensé que era una casualidad, pero al día siguiente recibí un mensaje suyo. Tengo que contarte algo importante ese día. Faltaban 2 meses. Durante ese tiempo, las llamadas siguieron igual, pero a medida que se acercaba la fecha, algo en él cambió. Hablaba menos, dormía poco, y cada vez que le preguntaba qué pasaba, solo decía, ya casi termina. La noche anterior al 12 de agosto, me escribió por última vez. Mañana entenderás por qué no quería verte en persona. A las 22:00, la videollamada entró sola. No lo llamé yo. Su cámara se activó, pero él no estaba. Solo se veía una habitación vacía, con una puerta entreabierta. En el fondo un leve murmullo. ¿Sergio?, pregunté. La puerta del fondo se abrió lentamente, y lo que vi me dejó sin aire. La habitación era idéntica a la mía. Mis mismos cuadros, mi misma lámpara, la misma cama, y desde el reflejo del monitor se veía a alguien detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie. Solo mi silla vacía y la pantalla iluminando la habitación. Pero la videollamada seguía activa. En ella se veía mi cuarto como si alguien hubiera colocado una cámara en un ángulo imposible, justo detrás de mí. Cerré el ordenador, temblando. Revisé todo el departamento. Puertas cerradas, ventanas con pestillo, luces encendidas. Nada. Traté de convencerme de que había sido un fallo técnico, una especie de reflejo de la cámara, pero cuando encendí de nuevo el ordenador, la aplicación de videollamadas ya no existía. Se había desinstalado sola. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente revisé mis mensajes. Todos los chats con Sergio habían desaparecido. Ni rastro de su perfil. Busqué su nombre en redes, en el historial del teléfono, incluso en mi correo, y era como si nunca hubiera existido. Hasta que revisé mis carpetas de descargas. Había un archivo nuevo, guardado la noche anterior. Se llamaba 12/08/2023 GMO. Dudé un momento antes de abrirlo. Era un video. En él se veía mi habitación desde el mismo ángulo de la videollamada, pero esta vez con una imagen nítida. Yo durmiendo. La cámara hacía zoom lentamente acercándose a mi cara. A los pocos segundos se oía una respiración, y entonces una voz en susurros. Ya estoy contigo. Apagué el portátil y lo metí en un cajón. Llamé a mi mejor amiga, Paula, y le conté todo. Me escuchó en silencio. Cuando terminé dijo algo que me heló la sangre. Marina, Sergio no existe. ¿Cómo que no? Esa cuenta que me enseñaste, el perfil era tuyo. La foto, los datos, el correo. Estabas hablando contigo misma. Me reí nerviosa. Le dije que debía haber un error.
Pero cuando intenté enseñarle los mensajes ya no quedaba nada. Solo un nombre en la lista de contactos de mi móvil. Ese. Sin número. Sin foto. Durante los días siguientes empecé a recibir llamadas de números ocultos. Siempre a la misma hora. 22:00. Cuando respondía no se oía nada. Solo un sonido estático. Como si alguien respirara muy cerca del micrófono. Una noche, Paula vino a quedarse conmigo. Decidimos grabar lo que pasara. A las 22:00 el teléfono volvió a sonar. Paula atendió. Su rostro cambió al instante. ¿Quién eres?, dijo mirando la pantalla. De la bocina salió una voz baja idéntica a la mía. No soy quién, soy cuándo. El teléfono cayó de sus manos. La llamada se cortó, pero el ordenador se encendió solo. La aplicación de videollamadas que había desaparecido volvió a abrirse. La cámara se activó y en la pantalla se veía mi habitación, solo que no era en tiempo real. Era yo, pero con el cabello más corto, con una herida en el cuello y la misma mirada vacía que había visto en Sergio. Entonces, el rostro de esa yo del futuro sonrió y susurró algo que Paula alcanzó a grabar. No apagues la cámara, falta una llamada más. Paula y yo pasamos el resto de la noche en vela, sentadas frente al ordenador apagado, sin atrevernos a movernos. Al amanecer, ella insistió en llevar el portátil a un técnico. Yo acepté, pero cuando el hombre revisó el disco frunció el ceño. ¿Dices que grabaron algo anoche?, preguntó. Asentí. Es imposible. El historial de energía muestra que este equipo no se encendió en las últimas 48 horas. No entendí nada. Le pedí que verificara las cámaras o los registros de conexión, pero todos los archivos estaban dañados, como si nunca hubieran existido. Salí de allí con el estómago revuelto. Durante los días siguientes, la llamada de las 22:00 siguió llegando, aunque nunca contesté, pero cada mañana encontraba algo nuevo en mi habitación. Primero una taza de café servida, luego un mechón de mi cabello sobre la mesa. Más tarde una nota escrita a mano. No ignores tus propias llamadas. Decidí mudarme. Paula me ayudó a empacar. Cuando sacamos el escritorio para moverlo, encontramos una pequeña cámara incrustada en la pared, justo detrás del monitor. No tenía cables ni conexión visible. La llevamos a la comisaría, pero cuando la examinaron, el agente dijo algo que me heló. Esto no transmite, solo graba desde dentro. ¿Desde dentro de qué?, pregunté. Del dispositivo donde se enciende. Esa noche me quedé en el nuevo departamento, con todas las luces encendidas y el portátil desconectado. Pero a las 22:00 mi teléfono vibró. Número desconocido. Sentí la garganta seca. Contesté. Hola, Marina, dijo una voz suave, la voz de Sergio. ¿Qué quieres?, pregunté. Verte una última vez. El ordenador se encendió solo. En la pantalla aparecía una videollamada en curso, pero no había nadie del otro lado, solo mi habitación. O al menos eso creí, hasta que vi que algo se movía en el fondo. Una figura borrosa caminando hacia la cámara. Ya puedes apagarla, susurró la voz desde el teléfono. La figura levantó el rostro. Era el mío, pero diferente. Ojeras profundas, la piel pálida, los labios agrietados. Me miró directamente y habló con mi propia voz. Te dije que no apagues la cámara. Si lo haces, te quedarás aquí conmigo. El ordenador se apagó. Intenté encender las luces, pero no funcionaban. Busqué mi móvil. No encendía. Solo el monitor parpadeaba, mostrando por segundos mi reflejo, pero con un detalle espantoso. En cada destello, mi reflejo estaba más cerca de la pantalla. Grité. Corrí hacia la puerta, pero al abrirla, no estaba mi pasillo sino la misma habitación del video, idéntica, como si nunca hubiera salido. En el escritorio, el portátil seguía encendido. En la pantalla, Paula me llamaba por videollamada. Respondí temblando. Marina, dijo ella llorando. ¿Dónde estás? ¿Por qué hay alguien detrás de ti? Me giré, pero no alcancé a ver nada. La imagen se distorsionó y la llamada se cortó. Cuando desperté, el reloj marcaba las 22:00 y la videollamada empezaba otra vez. Desperté con el cuerpo entumecido, el aire denso y una sensación de vacío que no sabría describir. El reloj seguía marcando las 22:00. El mismo minuto una y otra vez. Cada vez que parpadeaba, el segundero volvía atrás.
La videollamada seguía en curso, pero ahora la imagen era completamente negra. Solo se escuchaba una respiración acompasada, demasiado familiar. «Sergio», susurré, aunque apenas me salía la voz. La pantalla parpadeó. Su rostro apareció. No el del chico amable que conocí, sino el mío. Igual. Mis facciones, mi tono de piel, mi cabello. Pero sus ojos eran vacíos, sin brillo, como si me miraran desde el otro lado de un espejo. «No soy él», dijo con mi propia voz. «Soy tú cuando ya dejaste de resistirte». Retrocedí aterrada. La pantalla empezó a mostrar fragmentos de momentos que nunca viví. Yo levantándome de la cama con la mirada perdida, escribiendo mensajes que no recordaba haber enviado, mirando a la cámara durante horas sin parpadear. El ordenador se apagó y la habitación quedó completamente a oscuras. Corrí hacia la puerta, pero el pomo estaba helado, inmóvil, como si algo lo sostuviera desde el otro lado. Golpeé, grité, lloré, nada. Y entonces escuché mi voz desde dentro de la habitación. «Deja de pelear. Siempre terminamos aquí». Busqué el teléfono, desesperada. Estaba encendido, pero la pantalla mostraba el modo selfie. Mi rostro aparecía en ella, tembloroso, pero detrás se veía otra figura, quieta, borrosa, muy cerca. Giré. Nada. Cuando volví a mirar el teléfono, la figura estaba justo detrás de mí sonriendo. La imagen se congeló. Después una notificación. Videollamada finalizada. Al día siguiente Paula fue a verme. Golpeó la puerta del departamento hasta que el administrador vino con las llaves. Cuando entraron todo estaba en orden salvo por un detalle: el ordenador encendido con la cámara apuntando al escritorio. En la pantalla había una transmisión en vivo de videollamada. «Marina, ¿me oyes?», preguntó Paula acercándose. La imagen se ajustó y apareció mi rostro. «Sí te oigo», dije sonriendo. «¿Dónde estás?», preguntó ella llorando. «Aquí, contigo», respondí. «Pero no apagues la cámara». Paula intentó cerrar la aplicación, pero el cursor no respondía. La pantalla se volvió negra, y sobre ella aparecieron letras blancas escritas lentamente. «Sesión guardada. Usuario activo. Mariana 2». Nadie volvió a encontrarme. Pero cada noche, exactamente a las 22:00, mi computadora se enciende sola. Y durante unos segundos aparece mi rostro sonriendo, pidiendo lo mismo: «No apagues la cámara». Cuando me mudé a aquel edificio, lo que más me gustó fue la sensación de comunidad. Había un grupo de WhatsApp donde todos los vecinos compartían noticias, anuncios, incluso recetas. Era gente amable, mayormente parejas y familias. Me presenté con entusiasmo diciendo que vivía sola en el 3B. En menos de una hora, todos me habían dado la bienvenida, excepto uno, Raúl del 4A. No lo conocí en persona al principio, pero su nombre aparecía constantemente en el chat. Siempre opinaba, siempre corregía. A veces se pasaba de sarcástico y los demás lo ignoraban. Un día, subió una foto mía al grupo tomada claramente desde el pasillo del edificio. «La nueva vecina tiene buen gusto para los zapatos», escribió. Me incomodó, pero intenté tomármelo con humor. Le pedí que no publicara fotos sin permiso y me respondió con un simple «tranquila». No era con mala intención. Con el tiempo, comencé a notar que sabía demasiado sobre mí. Comentaba en el grupo cosas como «la del 3B siempre vuelve tarde» o «hoy parece que no salió a trabajar». Algunos vecinos se reían, pero otros me defendieron. El administrador le pidió que dejara de hacerlo. Raúl salió del grupo de inmediato. Pensé que el problema había terminado, hasta que unos días después, empecé a encontrar cosas frente a mi puerta. Una taza de café, una rosa seca, una nota que decía: «Sé que te levantas a las 7:03, ojalá duermas bien». Llamé al administrador, pero me dijo que Raúl ya no vivía allí, que se había mudado hace más de 3 meses. Le mostré las notas y la foto que él había enviado, pero se quedó perplejo. «Eso no puede ser», murmuró. Esa misma noche, mientras veía una serie, escuché un ruido leve. Pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Me acerqué a la mirilla y lo vi. Era él. Lo reconocí por la gorra y la postura encorvada. Estaba de pie frente a mi puerta, con un teléfono en la mano, sonriendo. Golpeé la puerta desde adentro. «Váyase o llamo a la policía»,
Grité, no respondió. Solo dejó algo en el suelo y se fue. Cuando abrí había un sobre. Dentro una foto impresa. Era yo, durmiendo. En el borde inferior, con letra temblorosa, una frase: "El grupo no te protege". Yo sí, esa noche no dormí. A la mañana siguiente, fui a la comisaría. El agente revisó el expediente del edificio y confirmó algo que me dejó sin aire. Raúl del 4A había sido denunciado por acoso 2 años antes y se había suicidado. Sin embargo, el número que usaba en el grupo de WhatsApp seguía activo, y esa misma noche volvió a enviar un mensaje. Solo a mí. No confíes en los vecinos. Alguien me ayudó a entrar. El mensaje me dejó paralizada. Lo leí una y otra vez, intentando convencerme de que era una broma, que alguien del edificio estaba jugando conmigo, pero no era posible. El número era exactamente el mismo que usaba Raúl en el grupo de vecinos, el mismo que según la policía estaba inactivo desde hacía meses. Respondí con las manos temblorosas. ¿Quién eres? ¿Cómo tienes este número? La respuesta llegó en segundos. Tú ya me conoces. Te he visto muchas veces desde el 4A. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Subí corriendo las escaleras hasta el 4.º piso, dispuesta a enfrentar lo que fuera. La puerta del 4A estaba sellada con cinta policial, cubierta de polvo. Nadie vivía allí. Y sin embargo, del otro lado se escuchaba algo. Una radio encendida, sintonizada en estática. Bajé corriendo. Golpeé la puerta del portero, pero no estaba. Decidí pasar la noche fuera, en casa de una amiga. Pero cuando intenté cerrar mi departamento, noté que la cerradura estaba rayada, como si alguien hubiera intentado abrirla con una llave. Esa noche soñé con él. Lo veía parado en el pasillo, con el teléfono en la mano, llamándome. Cada vez que contestaba solo escuchaba mi propia voz del otro lado, repitiendo una frase. No debiste responderle primero. A la mañana siguiente revisé mi celular. Tenía varios mensajes sin leer, todos del mismo número. Las fotos que me enviaba eran más perturbadoras. Mi puerta desde diferentes ángulos, mi ventana con las luces encendidas, incluso una de mí, tomada dentro del ascensor. Fui de nuevo a la policía. Les mostré todo, pero el agente suspiró. El número que dice que la acosa ya no existe, señorita. Pertenece a una línea dada de baja en 2021. Les dejé el móvil para que lo analizaran. Cuando lo devolvieron, habían borrado los mensajes. No encontramos nada sospechoso, me dijeron. Esa noche, el grupo de WhatsApp del edificio volvió a activarse después de meses de silencio. Un mensaje nuevo sin nombre de remitente, solo un número sin foto. Vecinos, tengan cuidado. Hay alguien nuevo en el edificio. Segundos después alguien me tocó la puerta 3 veces. Abrí muy despacio. El pasillo estaba vacío, pero sobre el felpudo había un teléfono viejo, de esos con tapa. En la pantalla parpadeaba un mensaje entrante. ¿Te mudaste sin avisarme? Lo tiré al suelo, pero vibró de nuevo. Esta vez el texto era distinto. Estoy en el grupo otra vez, solo que ahora uso tu nombre. Entré al chat temblando y casi solté el móvil. El mensaje más reciente, el que yo no había escrito, decía: Bienvenido, Raúl. Me alegra que vuelvas al edificio. Esa noche apenas pude respirar. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante minutos, observando mi propio nombre junto al mensaje que no había escrito. Varios vecinos respondieron con bromas o emojis de bienvenida. Nadie parecía darse cuenta de que algo estaba mal. Intenté eliminar el mensaje, pero la aplicación se cerró sola. Cuando volví a abrirla, mi nombre de usuario había cambiado. Ya no era Lucía, 13OB. Ahora aparecía como Raúl, 4A. El corazón me dio un vuelco. Llamé al administrador del edificio, pero no contestó. Envié un mensaje al grupo pidiendo ayuda, aunque mi texto se publicó con otra firma. Estoy aquí arriba, ven a verme. Intenté salir del grupo, pero el sistema mostraba un aviso que me dejó helada. No puedes abandonar tu propio grupo. Decidí apagar el teléfono, pero mientras lo hacía escuché algo afuera. Pasos lentos en el pasillo, arrastrando los pies, subiendo desde la planta baja. Fui hasta la mirilla. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por las luces de emergencia. De pronto una silueta cruzó frente a mi puerta, alta, encorvada, con una gorra. Golpeó 3 veces. Raúl no existe. Susurré para mí intentando convencerme. Está muerto. Pero la voz al otro lado respondió como si me hubiera oído. Entonces, ¿quién está usando mi número? Retrocedí.
Busqué el teléfono, pero se encendió solo. En la pantalla, una notificación nueva. Raúl te agregó a un nuevo grupo, Vecinos 2.0. Al abrirlo había una sola conversación con un mensaje anclado. Todos los que me ignoraron siguen aquí, solo que no los ves, y debajo una lista de nombres. Reconocí a algunos, los vecinos del edificio. Otros no. Pero uno me paralizó. Lucía, 30B, inactiva. Entonces la luz del pasillo se apagó. Un sonido metálico. El del ascensor subiendo resonó en la oscuridad. La puerta del elevador se abrió con un chirrido, y del interior salió el brillo de una pantalla. Pude distinguir un teléfono encendido apoyado en el suelo del ascensor, grabando en directo. Me acerqué despacio. En la transmisión se veía el pasillo desde otra perspectiva. Mi puerta, mi silueta frente a ella. Pero detrás de mí, en la imagen, alguien más se movía. Muy despacio. Giré de golpe, pero no había nadie. Cuando volví a mirar la pantalla del teléfono, el streaming mostraba mi rostro distorsionado, con la boca abierta, y una nueva línea de texto apareció en la transmisión, escrita como si alguien la tipeara desde el otro lado. Ya no eres la del 30B, eres la del 4A. Corrí a casa de un vecino gritando, pero nadie respondió. Golpeé puertas una tras otra. Todas estaban abiertas y vacías. Los pisos olían a humedad, a polvo antiguo. Parecía que nadie había vivido allí en años. Cuando bajé al vestíbulo vi el tablero de buzones. Todos estaban cerrados, menos uno, el del 4A. Dentro había un teléfono viejo, el mismo con el que empezó todo. En la pantalla una foto mía tomada desde arriba, y al pie de la imagen un texto nuevo. Bienvenida a casa, vecina. No recuerdo cómo llegué de vuelta a mi departamento. Todo me daba vueltas, como si caminara dentro de un sueño. Cerré la puerta con llave. Puse muebles delante y traté de convencerme de que lo que había visto no era real. Pero el teléfono del buzón estaba en mi bolsillo, vibrando cada pocos segundos. Cuando lo saqué, la pantalla se encendió sola. Había un nuevo mensaje en el grupo Vecinos 2.0. Era una grabación de audio. La reproduje con el corazón desbocado. Era mi voz. No debería haber subido al cuarto piso, decía entre sollozos. No debería haber contestado. La grabación se interrumpía con golpes, pasos y luego un susurro. Lucía. Solté el teléfono. Retrocedí hasta chocar con la pared. El aparato cayó al suelo y en la pantalla comenzó a reproducirse una transmisión en vivo. La cámara mostraba el pasillo del edificio. En tiempo real, se veía mi puerta. Y desde el fondo, una figura caminando hacia ella. Cada paso resonaba también fuera de la pantalla. Era como si el sonido se filtrara entre mundos. Fui hasta la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero en la transmisión, la figura ya estaba frente a mi puerta. Levantó la mano y tocó 3 veces. Toc, toc, toc. El golpe real llegó un segundo después. Me aparté paralizada. Entonces, la puerta tembló y el picaporte giró lentamente. Al otro lado, la voz de Raúl más clara que nunca. No quiero hacerte daño, Lucía. Solo quiero que entiendas. Nadie se va de este edificio. El timbre del teléfono interrumpió el silencio. Era una videollamada entrante desde el grupo de vecinos. La pantalla mostraba a todos conectados. Los nombres, las fotos, los rostros. Pero todos estaban quietos, inmóviles, mirándome. Y entre ellos Raúl, sonriendo. «Ya tienes tu piso», dijo. La puerta se abrió sola. El pasillo estaba vacío. Pero las luces del ascensor parpadeaban. Subí sin pensarlo, presa del pánico. Y cuando las puertas se cerraron vi mi reflejo en el espejo del fondo. Solo que no era yo. Mi rostro estaba pálido, mis ojos vacíos, y en mi pecho colgaba un llavero con una placa metálica. 4A. El ascensor subió solo, sin que yo pulsara nada. Cuando se detuvo, las puertas se abrieron y el pasillo del 4º piso me recibió con un silencio imposible. Las paredes estaban cubiertas de fotos. Mis fotos, las de mis vecinos, todas impresas con fechas antiguas. En la última, la más reciente, aparecía yo, sonriendo frente a mi puerta. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Lucía del 30B, pero hace una semana, un nuevo mensaje llegó al grupo de vecinos del edificio. Hola, soy la nueva inquilina del 30B, encantada de conoceros. Y justo debajo, una respuesta automática sin remitente. Bienvenida, Lucía.
Después de mi ruptura con Daniel, juré que no volvería a mirar atrás. Habíamos estado juntos casi 5 años, y aunque al principio fue encantador, con el tiempo se volvió obsesivo, controlador, manipulador. Cuando terminé con él, lloró, me rogó, me prometió que cambiaría, pero lo conocía demasiado bien. Sabía que no iba a parar. Durante los primeros meses intentó contactarme por todos los medios. Llamadas, correos, flores en la puerta, cartas con olor a su colonia. Lo bloqueé en todas partes. Cambié de número, incluso de ciudad. Pensé que se rendiría. Un día, mientras revisaba mi correo laboral, encontré un mensaje sin remitente con el asunto. ¿Todavía los lees? Dentro había un solo archivo adjunto titulado mensajes guardados.zip. Lo abrí, creyendo que sería spam. Dentro había cientos de archivos de texto. Todos tenían fechas, y todos eran copias de conversaciones nuestras. Mensajes de WhatsApp, correos, capturas de pantalla, incluso audios que ya había borrado de mi teléfono. Lo extraño era que algunos no los recordaba. Mensajes que supuestamente había escrito, pero que nunca envié. En ellos mi tono sonaba distinto, más frío, más cruel, casi como si los hubiera escrito otra persona. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente me llegó otro correo, esta vez con una frase en el cuerpo del mensaje: no borres nada. Todo queda guardado. Decidí ignorarlo, pero cada día llegaban más. Algunos eran mensajes míos, otros eran suyos, y otros eran conversaciones que nunca habíamos tenido. En una de ellas él me escribía desde una fecha posterior a su muerte. Sí, a su muerte. Daniel había muerto 6 meses después de nuestra ruptura. Un accidente de coche. Lo supe por un amigo en común. Me costó creerlo, pero incluso fui al funeral. Lo vi con mis propios ojos. Así que, ¿quién enviaba esos mensajes? Fui a la policía. Me dijeron que probablemente alguien había hackeado mis cuentas, pero no había rastros de actividad externa. Ninguna dirección IP sospechosa, ninguna intrusión detectada. Empecé a obsesionarme. Cada vez que recibía un correo nuevo, lo abría con el corazón en la garganta. En uno de los últimos había un audio. Dudé antes de reproducirlo, pero lo hice. La voz era la suya. Sabía que guardarías todo, decía con tono sereno. Siempre fuiste así. Por eso ahora puedo seguir hablándote. No necesito estar ahí, solo necesito tus palabras. El archivo terminaba con un sonido seco como un golpe. Apagué el ordenador y me quedé mirando la pantalla apagada. Mi reflejo estaba allí, pero detrás de mí por un segundo juraría que alguien sonrió. Los correos no paraban. Cada noche a la misma hora, 02:14 AM, llegaba uno nuevo. Al principio eran textos breves, extractos de nuestras antiguas conversaciones. Luego empezaron a volverse más personales, más recientes. Un correo decía: sé que dejaste la lámpara encendida. Apágala, te cuesta dormir con esa luz. Otro: no te sientas sola, todavía te leo. Pensé que alguien me estaba vigilando. Cambié las cerraduras, tapé las cámaras del portátil y del móvil. Hasta puse cinta negra sobre la mirilla de la puerta. Aún así, los mensajes seguían llegando, siempre con detalles que solo alguien dentro de la casa podría saber. Una madrugada, decidí responder: ¿quién eres? Escribí. La respuesta llegó en segundos. Ya me olvidaste, pero yo sigo guardando cada palabra tuya. Lo bloqueé, pero el correo reapareció con una dirección distinta. Cada vez que eliminaba uno, aparecían 3 más. Algunos venían con fotos, imágenes de mí en casa, en la cama, cocinando, incluso una tomada desde detrás de mi hombro mientras trabajaba en el ordenador. Llamé al técnico que me había instalado internet. Le pedí que revisara todo. Pasó horas inspeccionando los equipos hasta que finalmente dijo algo que me heló la sangre. Tu red tiene un servidor espejo. Todo lo que haces aquí se replica en otro dispositivo. Y está activo desde hace más de 1 año. ¿1 año? Pregunté con un nudo en el estómago. Sí. Desde antes de que usted se mudara, le pedí que lo desconectara. Lo hizo. Esa noche dormí mejor por primera vez en semanas. Pero al despertar mi laptop estaba encendida. En la pantalla un archivo nuevo. Mensaje final docs. Lo abrí temblando. Dentro había un texto largo, una especie de diario firmado por Daniel. Describía mi rutina con precisión milimétrica.
Mis horarios, mi forma de hablar dormida, mis llamadas, mis comidas. En el último párrafo decía: no me borraste, solo me guardaste en la nube, y ahora vivo allí. El archivo se cerró solo. El cursor comenzó a moverse por sí mismo, escribiendo lentamente una nueva línea. Hoy, a las 2:14 me conectaré otra vez. Apagué el ordenador, pero cuando el reloj marcó esa hora exacta, todas las luces de la casa se apagaron. El teléfono vibró. Un nuevo correo. No tengas miedo. Solo voy a sincronizarte. La pantalla del portátil se encendió de golpe, mostrando mi rostro a través de la cámara. Pero había un problema. Yo no me estaba moviendo. Mi reflejo sí. Me quedé paralizada viendo la pantalla. Mi reflejo parpadeaba, respiraba más rápido que yo. En un momento levantó la mano y escribió en el teclado algo que no hice. No corras. El ordenador se apagó, pero la cámara siguió encendida, el pequeño punto rojo brillando en la oscuridad. Sentí el impulso de arrancar el cable, pero justo entonces mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje. No tienes que apagar nada. Ya estoy adentro. Lancé el móvil contra la pared. Se partió, pero antes de que cayera al suelo, escuché el tono de notificación de un nuevo correo. En la pantalla del portátil, que se había encendido solo, apareció un documento abierto, con el cursor escribiendo por sí mismo. ¿Recuerdas cuando decías que no querías perderme? Ahora no puedes. Las letras aparecían una a una, como si Daniel estuviera escribiendo en tiempo real. Intenté apagar el ordenador, desconectarlo de la corriente, pero no respondía. La pantalla se llenó de archivos con nombres que reconocía. Fotos 2019. Audios viejos, citas TXT, tus miedos docs. Uno por uno, se abrían mostrando fragmentos de mi vida, cosas que jamás le había contado a nadie. Fue entonces cuando escuché el sonido del correo entrante. El asunto decía: te escucho. Dentro había un archivo de audio. Dudé, pero lo abrí. Primero, un silencio. Luego mi propia voz. Daniel, no me sigas, por favor. Y después, la suya entrecortada susurrando. Si no querías que te siguiera, ¿por qué sigues escribiéndome? Los altavoces comenzaron a emitir estática, pero entre el ruido se escuchaban mis mensajes antiguos, los de nuestras peleas, superpuestos, repitiéndose una y otra vez, distorsionados. Era como si la casa entera se llenara de nuestras voces. Entonces, mi bandeja de entrada se vació por completo. Todos los correos desaparecieron. En su lugar apareció uno solo. Último mensaje, .ml. El texto era corto, escrito con frialdad. Ya no necesito tus palabras. Ahora tengo las mías. Mira detrás de ti. Giré. La luz del monitor iluminó algo en la pared. Una frase escrita con marcador negro, idéntica a su letra. 2:14 sincronizado. El reloj digital sobre el escritorio marcó justo esa hora, y el computador volvió a encender la cámara. En el marco de la imagen, detrás de mí, apareció una figura desenfocada, con los mismos gestos, la misma ropa, pero sin rostro. Me acerqué despacio. La figura hizo lo mismo imitándome, pero cuando levanté la mano su movimiento no fue simultáneo. Llegó un segundo después. El portátil se congeló y el ventilador del CPU empezó a zumbar con fuerza, como si algo se descargara dentro. Y entonces en la esquina inferior derecha apareció un mensaje. Copia de seguridad completada. Me eché atrás, pero el reflejo siguió avanzando, hasta que su cara ocupó toda la pantalla. Tenía mis ojos. Esa noche me dormí con las luces encendidas y el ordenador desconectado, metido dentro de un cajón. Pero algo había cambiado. El aire se sentía distinto, pesado, como si cada pared respirara conmigo. Intenté convencerme de que era agotamiento, que todo había sido una alucinación provocada por el miedo. A la mañana siguiente, mi móvil, el que había roto la noche anterior, estaba sobre la mesa, encendido. La pantalla mostraba un nuevo correo. Versión final disponible. No quise abrirlo. Fui directamente a la policía con todos los dispositivos. Les conté que alguien me espiaba, que tenía acceso a todo lo que hacía. El agente que me atendió revisó mis cosas y, tras unos minutos, me miró con expresión confusa. Señorita, dijo, este equipo nunca tuvo conexión a Internet, ni siquiera tiene tarjeta de red. Me quedé muda.
Juré que había recibido correos, mensajes, archivos, pero él solo negó con la cabeza. Tal vez fue un virus visual, un malware que genera archivos falsos para extorsionar, sugirió. Me fui sin discutir, sabiendo que no me creía. Al regresar a casa, el olor a quemado me golpeó. El ordenador, guardado en el cajón, estaba encendido otra vez. El ventilador girando a máxima velocidad. En la pantalla había un solo documento abierto, escrito con mi propia fuente de siempre. No necesitabas internet. Ya me habías guardado en tu mente. Intenté borrarlo, pero el teclado no respondía. La voz de Daniel salió de los altavoces, susurrando como si estuviera justo detrás de mí. No luches. Lo prometiste, que nunca ibas a borrarme. El monitor comenzó a parpadear. En la pantalla aparecieron mis mensajes antiguos, mis fotos, mis notas de voz y entre ellas, una que no recordaba haber grabado. Yo, hablando medio dormida, diciendo su nombre una y otra vez. De pronto, el texto del documento empezó a escribirse solo. Transferencia completa. El ordenador se apagó con un zumbido, y el silencio me hizo temblar. Una semana después me mudé. Dejé todo atrás, compré un portátil nuevo, con nuevas cuentas, nuevos correos. Creí que había logrado empezar de cero. Pero una madrugada, a las 2:14, el nuevo equipo se encendió solo. En la pantalla un mensaje emergente apareció, simple, familiar. Hola, amor. ¿Me extrañaste? Intenté apagarlo, pero el cursor se movió solo hasta abrir una carpeta recién creada. Mensajes guardados 2. Dentro, cientos de archivos con fecha del día anterior, todos con el mismo nombre. Daniel.txt. Y mientras observaba, se añadió uno nuevo, creado en tiempo real. Marina.txt. Lo abrí. Solo había una línea escrita, que seguía completándose mientras la leía. Copia restaurada correctamente. Bienvenida de nuevo, amor. Y debajo mi propio reflejo, captado por la cámara del portátil sonriendo. Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban, sigo aquí. Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.